Suscríbete a La Panterita. Ya entregaron 5,0 kilómetros a clientes que participaron de la rueda y pronto podemos tener al sexto ganador. Al comprar un JMC participas de una rueda entre 60 compradores y el que tiene la llave de arranque se lo lleva gratis. Visita las redes de JMC o acercarte a Chacomer con el respaldo de Chacomer Automotores. Nos vamos. Le di una oportunidad a Arturo ayer para que cambie su pronóstico respecto a un tema, pero es terco, no cambió. Se mantiene. Le diste vos la oportunidad al comandante. Le di la oportunidad, Arturo. Qué atrevido. Prefiero la tranquilidad a la razón, Jamie. Sí, señor. Nos vamos, ya se viene Arturo. Hasta mañana. Adiós, adiós. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Lasca, el primer y único laboratorio de productos biotecnológicos en Paraguay. Proba Electrolyte de agua de la costa, mejor hidratación sin calorías. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100 supera todo. Comecipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Los Arrat de Garelli Estructuras. Taiga te lleva donde querés llegar. Shell, recomendado por los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix. Supermercados Real. Viví en grande con Peugeot Landtrek. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Radio Monumental, AM 1080. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Vení, presentate, niño. Ahí está con una computadora en mano. ¿Cómo te va, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Denis? Buenos días, Arturo. ¿Vos le prestaste a Guti? Sí, el zurdo. Cuando se tenía melena larguito, ¿verdad? Sí. Talentoso. Sí. Está en la campaña de candidato a Cerro. Pero hace una campaña política. Vote por, dice. Y está muy bien que lo haga en función a si gana Ullón, ¿verdad? Ullón, exactamente. Claro. Afirma que hay incluso un precontrato en caso de que se dé esa situación, él sería el director laboral como gerente. Una entrevista y se está llamarle a una entrevista. Ahora, lo que él sale, y yo le decía a Gustavito y los compañeros, él es otra cosa. Yo no puedo decir. Esa fue mi pelea, mi distanciamiento con Cubilla. Que yo no creí que lo hubiera hecho. ¿Ustedes se acuerdan que le hacíamos una entrevista a Recanate? Sí. Era un personaje Recanate. Y el del MAS era candidato a la otra fórmula. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Y después me dice a mí, Cubilla, vos sos el portavoz de Recanate, me dijo. Pues estaba jugado Cubilla. ¿Y Cubilla hizo la campaña del MAS? Sí, estaba con Eduardo del MAS. Pero muy bien, después Eduardo del MAS cumple cuando se enferma Cubilla. El que le respondió económicamente fue del MAS, las cosas como son. No voy a sacar ni voy a poner nada. No, esa es una realidad, el gesto que tuvo del MAS para con Cubilla. Cuando necesitó de un aporte, lo hizo del MAS. Lo que hay que separar es lo otro. Si no, nos van a meter en un paquete de la granja todo. Está bien, pero recibí esta mañana, consulté, pregunté, y
Si dice vote por Ullón, dice. Por Ullón, sí. Eso es una campaña política que puede estar pactada, pagada a la radio. La radio dirá qué hacer. Y si yo tengo que asesorar a la Unión, le voy a decir que esa parte no lo ponga, que diga, sí, es un placer trabajar en Paraguay, si gana, ¿verdad? Es lo que yo entiendo de esta historia. Por eso queríamos hablar con Ullón. Me parece muy bien que le traiga a Guti, que hable. Me parece muy bien. Guti, eterno suplente, no. Mi pariente le va a traer, Óscar Ullón le va a traer, y bueno, perfecto, que le traigan a Óscar Ullón. Está muy bien, o Guti. ¿No está Ullón? Suena contigo, Luis. La Agrícola Sara Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Ello Pichupe Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Cabo Azul, Ciudad del Este, ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet, con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py de La Sobera. Amamos tu Chevrolet. Bueno, ayer clasificó Libertad. Sí, clasificó Libertad venciendo a Luqueño 2-0 y la clasificación histórica para Tembetares, que se mete a semifinales. Será el primer equipo de la primera B en jugar semifinales de Copa Paraguay. Venció en penales a Tacuary. Sí. Siempre, equipos de primera B hasta aquí no habían llegado a semifinales. Lo máximo fue Intermedia con Resistencia, que se había eliminado ante Guaraní en el 2018. Y Manuel Maciel está ahí. Manuel Maciel, el último penal. Mazacote. Alfredo Mazacote, el gol que le hizo Nacional a Libertad. Exactamente, Tacuary. Fuera del área. Para que sea campeón nacional. El mismo Mazacote. Alfredo Mazacote. Que le pega también. 1-0 terminó el partido. Así mismo. El chiquitito. ¿Y vos qué edad tenías? Y eso fue ya en el 2009. Yo ya estaba trabajando en fútbol. ¿Y qué edad es lo que tenía vos? Y tenía ya 16. No, 17 años. Sí, a punto de cumplir 17. Diciembre del 2009 fue eso. ¿Qué tal tenía? Bien, Arturo. ¿Y ustedes salieron campeones? Porque vos estabas en Nacional cuando en Nacional, sí. Campeones gracias al gol de Mazacote. Mazacote, sí. Fue mi compañero. Gran jugador. Buena persona. Mazacote. ¿Qué partido que hicimos nosotros? Olimpia Nacional en el Defensores 0-0. Y se da la particularidad que con el 0-0, si Libertad ganaba, Libertad era campeón. Y Libertad perdió y con ese empatecito ustedes terminaron dando la vuelta. Libertad jugó en la cancha de... En el Bétega. En el Bétega, ahora ese partido. Sí. De acuerdo, yo, el gol hacen hacia el fondo, hacia el baldío. Hacia el baldío, ahí es el gol fuera del área, al palo derecho. Sí. Jorge Baba, arquero de Libertad. Al palo derecho le pegó. ¿No dudas? No dudo. Sí, yo me acuerdo de esa situación. ¿Qué busca, niño? Ese fue 2011, ¿no? 2009. Un detalle. No hay aquí una persona, igualmente sí, estamos tratando de contactar con la persona que no atiende. Le pedí un mensaje. Me preguntó si escuchó. Le están buscando a tal persona y sí le están buscando. Su asesor. ¿Quién es su asesor? Un colega. Después le paso el nombre en privado. Ah, ya sé quién es. Sí, él mismo. ¿El mismo? Sí, me dijo, está bien. Entonces hay que decirle al asesor, al colega, que eso de Guti no está bien. Puede poner todo lo de Guti. La parte donde está desubicada es vote por. Eso ya es comercial. ¿En el video? En el video. Vote por Ullón, dice, yo soy Guti, quiero saber que me quiero ir me vieron para ir a Paraguay, ahí todo bien. Soy ¿verdad? Pero no queremos editar lo que he enviado así, porque no sería correcto que nosotros le cortemos. O si van a decir, ¿por qué nosotros le cortamos? Y eso ya es otra cosa lo que está haciendo Guti. Está muy bien que le apoye a Ullón, como puede tenerle otra al otro. Es una cuestión personal que no vamos a entrar. Cuando dice vote por lo que está mal, eso ya es eminentemente comercial. Denny Caniza viene y le dice a Denny Caniza, que jugó Nacional, y le dice a Denny, hace un video donde vos jugaste Nacional y que te van a contratar como general, y hay una campaña política y sale Denny y dice al aire, bueno, voten por. Eso ya es comercial. Eso ya es comercial. Eso tiene otro rango y otro rasgo de la vida. Contigo, Luis. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja.
Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central de Sevilla Casi, Arraídos de Maya Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Mega descuentos en Punto Farma hoy y mañana. Vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Además, mañana contás con 30% de descuento en perfumería. Te esperamos en cualquiera de nuestros 393 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Vámonos ayer. Y después estos 3 candidatos, después vamos a hacer como tiene que venir acá a la radio, los 3, vamos a hacer con todos los candidatos pueden decir lo que quieran, lo que consideren. Tienen toda la libertad de hacerlo. De punta a punta pueden hacerlo. ¿Pueden llegar al asociado? Sí, pueden hacer lo que quieran. Acá pues, vienen, ellos hablan, dicen lo que quieren, lo que tienen que decir, le preguntamos lo que tenemos que preguntar, lo que quieran. Ullón. Rubén Recalde y Blas Ojeda. Lo que quieran, lo que quieran. Lo que hasta aquí 3, ¿verdad? Sí, hasta aquí son 3. No, pero libres, ponemos acá un micrófono con Gustavito, se reúnen. Es más, se habla con fuerza que se unirían en principio las 3 listas. Y también, sí, entonces, que hay una unión, pero y se quieren aliar pasarán sobre los días y los meses para esa confirmación, si se unen las 3 o igual las listas. Queda poco tiempo ya porque la asamblea es en enero. En enero. Así que hay 2 meses. El tema del tiempo hasta, o sea, ¿qué fecha tienen? ¿Un mes antes? O cuando normalmente cada asamblea tiene una fecha de plazo para, claro, que se anoten las listas y todo ese tipo de cosas. Y si quieren pero hacer hay alianza acá en la mesa, hagan así que. Hay una. Sacan la foto acá y dicen alianza. Eso hay un fuerte rumor de una unión entre los opositores. Que le está buscando. ¿Esto te dijo? Sí, le está buscando. Y bueno, dijiste esto que le tenía que haberle dicho, eso que publicó. No, porque ya creo que tenés razón. No sabemos si nació eso también el propio jugador, ¿cómo fue? Tenés razón, yo contigo. Manuel, ¿cómo te va, Manuel? Todo bien, ¿cómo está todo? Manuel, qué precioso gol, qué festejo. ¿Todo bien ayer, Sí, la verdad que sí. Estamos todavía ahí activos y luchando por hacer historia. Manuel, físicamente bien, Manuel Maciel. Sí, totalmente. Estoy entrenando bien y la verdad que físicamente me siento muy bien. ¿Cómo fue lo de Temetale? Contanos, Manuel. Y la verdad que durante la pandemia que se suspendió, o sea, salí de Atenas y después me llegó Colón de Yembul. Y después para la segunda rueda se comunicó conmigo Daniel del Campo y me llevó para reforzar el equipo. Claro, está gerenciado que Daniel del Campo y bueno, vos sos profesional. ¿Tu convenio hasta cuándo es, Manuel? Y hasta que termine el campeonato de mi convenio y vamos a ver si hay alguna llamada de otros clubes y eso para ver qué hacer, ¿no? ¿Y qué festejo ayer, en el gol, en el penal, verdad? Sí, la verdad que sí. Hace rato ya que no festejaba así y me sentí un joven más en el plantel, y ya que estamos 3 experimentados en el equipo que es Arturo Aquino y Osvaldo Becker y yo. Y bueno, ¿y qué sensaciones te da entonces? ¿Cómo están los muchachos que se juramentan para jugar la final? Contanos. Y como te estaba diciendo, nosotros soñamos, ¿no? Soñamos como todo, ¿no? Como todo jugador sueña jugar una final, ¿no? Pero vamos a ir paso a paso ahora, a esperar quién va a ser nuestro rival y trataremos de trabajar tranquilamente hasta que podamos otra vez jugar, saber bien quién va a ser nuestro rival, ¿no? Solo Santaní. Sí, por eso mismo. Creo que hoy juega o cuándo juega. El 10 de noviembre juega. El 10 de noviembre juega. Sí, vamos a esperar eso, quién va a ser nuestro rival, pero como te digo, en el fútbol todo se puede, ya que primera vez en la historia, como se dice, está llegando un
un equipo de la B, ¿verdad? En este instante, ¿no? Muy bien, Víctor. Sí, Manuel, ¿cómo van haciendo la semana de trabajo? Porque hace como un mes que terminó el torneo de la primera vez, solamente tienen Copa Paraguay, practican todos los días, día de por medio. ¿Cómo son los preparativos para llegar a este momento de la temporada? No, nosotros seguimos toda la semana, todos los días estamos entrenando, nos preparamos bien y la verdad que anoche demostramos que podemos pelear, ¿no? Que podemos pelear a cualquier equipo y todos los días nosotros estamos entrenando. Imagino que eso quiere decir que en cuanto al salario siguen percibiendo lo mismo que cobraban durante la competencia y seguramente si llegan a hacer historia siendo campeones habrá un premio especial porque eso implicaría clasificación a Copa Sudamericana. Sí, en ese sentido Tembetarú no tiene problema, están al día y sinceramente no nos quejamos de nada, nos tenemos todo a disposición y por eso entrenamos bien día a día, tratar de hacer bien las cosas. En ese sentido, por ejemplo, no tenemos problemas. Bueno, seguiremos charlando, Manuel, congratulaciones por lo de ayer, ahí está dando Tembetarú pelea en busca de la semifinal del campeonato de la Copa Paraguay. Chao, Manuel, gracias. Vale, gracias a ustedes, Arturo. Adiós, adiós. Manuel Maciel. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria. Desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. MediLife, comienza el camino hacia una vida más saludable. Para vos y tu familia, recibí hasta un 75% de descuento en la primera cuota de los planes Oro, Plata y Efectivo. Por tiempo limitado, comunicate al 0982-186-386. MediLife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. No, hoy está de cumpleaños Naomi Lausecker, cumpliendo años, y el papá, Sergio Lausecker. En nombre de toda la familia, para Naomi Lausecker, muchísimas felicidades, cumpliendo años. Así que Naomi, para vos muchas felicidades. Tu papá, Sergio, tu mamá, toda la familia. Naomi, muchísimas felicidades. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regalamor, regala Vmayflores. Tupi, como cada año, realiza su promo Rompemos Todo, premiando la fidelidad de sus clientes con un sorteo de una fabulosa camioneta Ford Ranger Limited Edition 0 km 2022, además de 100 espectaculares premios. Participan del sorteo quienes hayan realizado sus compras desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero de 2022. La gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Qué Libertad puso, Sí, puso a casi todos sus titulares. Y Luqueño, si vamos al caso, también puso la mayoría de los que vienen jugando el torneo local. Martín Silva continúa en Libertad. Sí. Renovó. Iván Piris. En principio está para seguir, pero todavía no se... Javier Báez. Sí. Está para seguir. Barbosa y Banchioni. Sí. Acá tiene una información, Pancho, que cuando vengan, si Libertad está buscando un defensa central uruguayo o argentino. Lo decían Pancho. Rodrigo Bogarín jugó. Sí, Bogarín ayer fue titular. Ramón Martínez entró después. Volcan Negra, Hugo Martínez, Lorenzo Melgarejo, Julio Enciso, luego Merlini, Sebastián Ferreira y Oscar Tacuara. Sí, prácticamente todo puso ayer. Merlini es suplente de Copa Paraguay, quiere decir que perdió mucho. Sí. La verdad. Sí, fue muy poco considerado por Garnero de entrada. Sí. Jugó algún que otro partido, después tuvo alguna lesión, desapareció un tiempo y ahora está siendo suplente.
Y Luqueño con Gavilán la portería. Gavilán, le que es ganan el titular. Salto Melgarejo. Sí. Ángel Martínez, David Villalba, Andrés Duarte, Miguel Zamudio. Después entró Bobadilla, Iván Colmán. Después entró Patricio Medina, Aldo Vera, Marcelo Palau, Rodrigo Castro. Ayer le pegó una a Merlini Palau. Llegó de atrás muy fuerte. Rodolfo Gamarra y Marcelo Pérez, luego Enrique Borja. Sí. Ahí el que no estuvo es Walter Ortiz, que está lesionado. En su lugar entró Miguel Zamudio. Y Borja, que fue en este caso suplente, porque jugó Pérez. Buen trabajo de Melgarejo. Yo no lo tenía Melgarejo de cabeceador. Le ganó al arquero de Luque. Sí. Buen gol. ¿Tiene buen jugador igualmente? Sí, mira, saltó bastante alto. Bueno, y vamos a ver qué pasa con la Copa Olimpia, juega con Ireña. Sí. Y de ahí sale el rival de Libertad, podría darse el cruce Olimpia. Claro, está del lado de la llave donde se puede enfrentar a Olimpia, se puede dar Libertad Olimpia, y el otro lado en principio, con el respeto de Tempetaré, es Sol de América, el candidato, y también con el respeto de Santa Aníbal. Sol de América en principio, al ser equipo de primera, el que tiene las chances de llegar del lado de ser el finalista del otro lado de la llave. Sí, y es una buena vía para Sol para clasificar a Sudamericana. Porque si se termina salvando en el tema del descenso, hasta siendo vicecampeón podría obtener esa chance. Y de llegar a un título nacional, porque la Copa Paraguay es un título nacional igualmente, o sea, de por sí el honor propio y la sudamericana, ¿verdad? Es un combo completo allí. Y este tipo de campeonatos da eso, a equipos como Sudamérica y otros, de poder ganar un título. Repito, para mí, para darle mayor fuerza a la Copa Paraguay en los futuros años, si ya no en el próximo año, debería premiar con Copa Libertadores. También le va a dar una jerarquía mayor, así como se hace en nuestras competiciones. Que el campeón de la Copa Paraguay vaya a Copa Libertadores. Es decir, jerarquizar más el torneo. Sacarle de la Sudamericana de Copa Libertadores. Un cupo. Imagínate este Tempetaré, por ejemplo, gana este campeonato y se va a la Libertadores. Copa Brasil y Copa Argentina premian Copa Libertadores. No, ¿qué te pasa, Jorge? Son 6 partidos apenas que juega un equipo. Y el otro tiene que jugar 44 al año para llegar a Copa Libertadores, y un equipo con 6 ya Copa Libertadores. A mí me parece mucho. Te digo, no, imagínate Tempetaré que vaya a la Copa Libertadores. Que vaya a la Sudamericana, nomás luego ya es un premiazo. No, pues igual, ¿por qué no se puede ir en pónganse de acuerdo? Por eso Libertadores un super premio, no un premiazo, un super premio. Pero Víctor Copa Libertadores, jerarquizar y darle Copa Libertadores. Dice que es exagerado. Sí, 6 partidos nada más juegan. Imagínate, en 6 partidos vos clasificás Libertadores y otro se rompió el 44 fechas y se queda fuera por un punto. Y bueno, hay que premiarle también a los equipos del y es un interior. premio a la Sudamericana, pero Denis, para Tempetaré jugar Copa Sudamericana ya es muchísimo. Imagínate el premio económico que van a tener estos clubes si se van a Libertadores. Van a potenciarse económicamente y van a tener mejor infraestructura, mejores planteles. Sería interesante. Las motivaciones. Yo estoy con niño, no estoy contigo, Víctor. Esta vez está bien, el premio Libertadores va a jerarquizar más a la competencia, porque quieras o no, parecería como que le vemos de costado todavía allí. Está allí la Copa Paraguay. El niño se pone nervioso, ¿verdad? Sí, no, hoy más que nunca estoy tranquilo. Bueno, muy bien, como está más que nunca tranquilo. Me acelera mucho. 12-8. Vos cuando estás jugando Copa Libertadores tienes que estar muy bien preparado, igual que Sudamericana. Una cosa es el premio y otra cosa es cómo si te vas a exponer, si no te vas a exponer, te puede atacar un equipo muy fuerte, y es la imagen del fútbol paraguayo. Entonces todo tiene que ir con su debido tiempo, porque yo no digo que Tempetaré no se merezca si es que juega. Él va a ser premiado con la Copa Sudamericana. Pero y entra en primera fase, si va bien y le gana a otro equipo paraguayo, recibe 900.000, todo bien. Digo nomás que vos tenés que ser consciente de cómo estás preparado. Claro. Para ir a una competencia internacional. ¿Por qué es lo que me mira de mí? Porque hoy en día ningún equipo paraguayo está preparado para competir internacionalmente. No está preparado, Guaraní no está preparado. Los partidos que anteriores de Libertadores, Sudamericana, coincido con Olimpia, ¿cuántos se comieron? Hoy para entrar a participar de la Copa Libertadores de América, hasta puede ir Tempetaré, General Caballero Ceballos, Ameliano, hasta Cuarel, se pueden ir todos a participar, a competir verdaderamente equipo paraguayo. Yo no sé si a competir. Este año dieron lástima a todos los equipos paraguayos. El Seco me quiere que ¿Por qué no se le puede dar una oportunidad de Tempetaré, por ejemplo? Ocurre que el Recoman cree que porque tiene 4 mundiales encima no va a hacer callar a nosotros, y tiene como aliado al niño. Entonces acá hay 2 bancadas. Buen aliado tengo. Buen aliado tengo. Bueno, pero ahora vamos a analizar sin
Están muy apasionadamente se dice. Sí. Vos no podés comparar plantel con plantel. Porque la vida no es así. Si llega Tembetalí, hazaña, aplauso. Aplauso. Pero estoy de acuerdo con Víctor. La competitividad te va a dar más en manera cantidad de partidos jugados. A lo mejor no llegás, listo, no llegaste. Para después afrontar Copa Libertadores de América. Pero Denny es un soñador. El niño Jorge, otro soñador. ¿Te puedo dar un ejemplo, Arturo? No, voy a terminar, Denny. Bueno, perdón, no porque Arturo. vos tengas 4 mundiales, no. Vos podés llegar o fracasar. Sí, una a la dos, llegar o te eliminás. Pero vos tenés que tener respuesta para este tipo de competencia. Tenés que tener respuesta. Y el Irimo no va. El niño Jorge dice, sí, le vendió el premio. Está bien, la Copa Además, tengo otro pedido, pero ese va es más difícil. Premio metálico. Está muy bien. Sería lo ideal. El primero, el segundo, el Muy tercero, bien. un premio, Todo es más, lo que pasen quieran. una Yo le he ronda visto a y Tembetare. Todo lo que quieran. un efectivo allí, Y- pero es más difícil. Hoy por la situación económica era difícil. Está bien. Vos podés pedir, cada uno se haga. En este programa cada uno se hace cargo de lo que hace y dice. A Copa Libertadores, dice Denis Caniza aquí, claro que te puede eliminar. ¿Te puede eliminar primera vuelta? ¿No? ¿Quién asegura quién? ¿Para qué te vais lejos? ¿Qué pasó en el Mundial del 2002? ¿Quiénes se eliminaron en primera vuelta? ¿Cómo? 2002 era. Sí. Se eliminó Argentina, se eliminó Francia, que venía a ganar la Copa del Mundo. ¿Cómo? Y una tercera posición, salvo que esté equivocado, Portugal, que no llegó a los 8. Pero ¿quién se eliminó en primera vuelta en una Copa del Mundo? Y vos tuviste de Caniza. Se eliminaron Francia y Argentina. Y llama la atención porque se eliminaron con todo lo que eran. Yo creo que en la previa no estaba que se iban a eliminar. No. Y ese es el fútbol. Pero más te expones cuando todavía no estás preparado para este tipo de competencia. Eso es lo que yo quiero decir, con esto concluyo. Y esto va en homenaje a Denis Caniza el Récoma, cuando dice equipo paraguayo. Entonces yo quiero que Denis me responda. ¿Cómo es posible que Argentina y Francia se hayan eliminado en primera vuelta? ¿Y quién es el técnico de Argentina? ¿Sabes lo que estoy equivocado? Marcelo Bielsa. No estoy equivocado. Considerado el técnico número 1. Por eso te digo, Arturo, que cualquiera le puede ganar a cualquiera en ese sentido. No, pero, digo yo. Pero claro que le puede, pero por eso es que cualquiera, por eso se fueron los dos. Claro. Te voy a poner otro ejemplo, porque bueno, Denis Caniza me está buscando. ¿Por qué Tembetare no Denis podía haber Caniza jugado me con está Bragantino y buscando. no En le pudo haber 1982, eliminado? ¿quién fue el campeón del mundo? 82. Italia. Muy bien, va a responder con seguridad Denis Caniza. ¿Cuántos partidos ganó primera vuelta? Ninguno. ¿Cómo? Italia, que fue campeón del mundo en el 82, no ganó un partido, empató los 3 y por una diferencia de gol entró. Creo que sacó una diferencia de gol. Podés buscar. Y terminó siendo campeón del mundo. Yo pongo este tipo de ejemplos porque vos te preparás, estás, y después podés lograr el título. Y logró el título Italia en el 82, no ganó un partido. ¿Vos dudás de mí, Piodito? No ganó un partido en primera vuelta. Y te preparaste. Yo no digo que Tembetare no se merezca más adelante como corresponda. A eso no me voy. Me parece que es un premio hoy sudamericana. Y para estar en la sudamericana va a tener que estar bien afilado. Claro que puede perder. Tembetare tiene con qué. Pero mi ejemplo no es el Tembetare. Me parece que no estamos, con el respeto de Tembetare, yo hablo de la Copa Paraguay. Mi Copa Paraguay, para jerarquizar Copa Paraguay, repito, se debe primero con clasificación a Copa Libertadores. Por lo menos fase 1. No digo que le van a dar fase general, es fase 1. Y no hablé de Tembetare. En mi caso no hablé de Tembetare. Para mí Tembetare no está. Ahí entran todos los clubes de fútbol paraguayo y quienes integran la Copa Paraguay desde el equipo de Pilar, es la fuerza de la Copa Paraguay. Sería lo ideal que se vaya un equipo como Tembetare, por ejemplo. Claro, no, si se vaya, ahí todos los participantes pueden ir. Desde el equipo de Pilar que participa hasta Cerro Olimpia. O sea, es todo a Copa Paraguay. Todos los que participan en Copa Paraguay. Dice el niño, pero ese de Copa está correcto. Sin pensar en Tembetare.
que dice el niño. Pero puede ir Libertad, puede ir Olimpia, puede ir Cerro. Que es lo más probable. Ya se escapan del acumulativo. Es todo. Y le va a jerarquizar evidentemente a lo que hago Paraguay. Lo que estamos de acuerdo con Víctor es que vos no podés decir nomás, así nomás te vaya a entrar a la Copa Paraguay, a la Copa Libertadores de América. Tenés que ganar. Y generalmente tienen más probabilidad los equipos capitalinos. Sí, los equipos grandes. Pero ahora tenemos un ejemplo que Temetari está ahí en semifinales. Claro. Y ojalá que le vaya bien a Temetari. Y llamarle a Daniel Campo. ¿Entendés? Porque si llega a salir campeón sería un suceso histórico, realmente una hazaña. Pero ya es suceso, Juan León Mallorquí, General Caballero, ya un suceso. Está en la Sudamericana. Sí. ¿Presencia internacional? Ya es un suceso. Sí. Con Gustavo Bahía como técnico. ¿Qué pasa? Y él no va a ser el técnico. Y él está vinculado al fútbol de Guatemala, pero él sí. ¿Ustedes conocen otro nombre que va a ser técnico o no? Y al principio era Pasarela, ¿verdad? O sea, al principio digo, no nada, pero... Y pidió una fortuna a Pasarela. No, con eso ya armás 3 planteles por ahí. Ni Olimpia ni Cerro le pueden pagar esa plata, menos que al Caballero. ¿Dónde nos quedamos? ¿Y Luis Fernando Cobar, el técnico de Temetari? Sí. Luis Fernando Cobar. Un señor apasionado del fútbol. Vi a Juan Carlos Centurión como asistente, el ex Guaraní en su momento. Sí, el volante. ¿El número 10? Sí, el número 10. Estaba pegadito allí. Qué bien con Juan Carlos Centurión. Y aparte de Maciel tiene a Arturo ¿Y Cobar jugó en Guaraní? Sí, el 8. Jugó, claro. Los jugadores antes de Temetari, Juan Carlos Villamayor también. Que era central volante 9. Él jugó en todos los puestos. Sí, empezó ahí en Temetari, empezó. Sí, señor. Juan Carlos Centurión. Juan Carlos Villamayor. Perdón. Selección, Cerro Porteño. Y Olimpia, que jugaba Cerro Olimpia, jugaban ahí en Temetari Unidos de Ayala. Sí. Reventaba ese estadio cuando jugaban ahí. Reventaba ese estadio. La cabinita de madera, una sola nomás ahí arriba. Ahí todo apretujado. Una sola de madera. Cuando vos entrabas a la izquierda. Ahí no, una sola cabina ahí. ¿De qué estamos hablando de eso? Por el ejemplo de Temetari, que tiene entrenador a Escobar, y ahí fuimos al camino de Centurión también, que está en la dirección técnica, pero en este caso como asistente. ¿Cómo te va, Daniel? Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va, Daniel? Saludos. Muy bien, contento. Está muy bien. ¿Y tus construcciones y tu mobiliario cómo andan en el país? ¿Bien? Muy bien. Todo, bueno, con la pandemia se paró alguna cosa, pero estamos bien. ¿Cuántos edificios tenés en el Paraguay? No, uno solo. Uno solo. Y ahí hay un proyecto ahí para empezar. Vamos a ver si en enero del año que viene se hace algo más. O sea, bien, prácticamente estás ubicado acá en la parte administrativa, ¿no? Sí, yo estoy radicado acá hace ya 10 años que ya vivo en el país, No, o sea, hace 20 que vengo, pero 10 que estoy acá ya. No, por eso. ¿Cuánto tiempo los representantes de los Romero? Sí, 8 años por ahí más o menos. Era cuando comenzaron a crecer futbolísticamente. Claro. Bueno, Daniel. Sí, más o menos 8 años por ahí. Ajá. Bueno, Daniel, ¿estás gerenciando Temetari hace cuánto tiempo? De 2016. ¿Por qué te metiste en esto? No, bueno, sabido que Epifanio tenía problemas de salud, una persona con la cual yo trabajé mucho y tenía muchos problemas de salud, y la verdad que ya a él se le hacía muy pesado manejar eso. Entonces hicimos un arreglo en el cual nos pasó el mando y armamos todo un equipo de trabajo. Y la verdad que a mí, yo soy emprendedor, a mí me encanta, la pasión es bueno, y tener un equipo así, poder manejar un equipo me sedujo, y bueno, empezamos desde muy abajo. Ya he sabido que no tenía ningún activo, ni estadio, nada. Se terminó de levantar la quiebra que empezaba sobre el club, y digamos, hicimos una reconstrucción del club y empezamos a trabajar desde la C. Mirá, en el 2016 tenía 7 puntos, había sacado en todo ese año, tenía que descansar ese año, y pues no sé por qué motivo no se descansó ese año, y ahí empezamos. Salimos tercero en ese primer año, en el segundo año ascendimos, en el primer año en la B, que fue antes de la pandemia, teníamos que empatar para ascender. Tacuarino realmente ascendió el lugar nuestro, porque si nosotros empatábamos, Tacuarino ascendía. Y este año peleamos el ascenso hasta el último momento, pero tuvimos muchos problemas. Este año sí tuvimos problemas, y acá estamos. Con muchos jugadores jóvenes. Hay cosas que no se ven, pero nosotros tenemos, entre Olimpia y Cerro, tenemos como 10 o 12 jugadores de Temetari,
en la formativa. Daniel Rivas, por ejemplo, el chico el lateral izquierdo, fue jugador nuestro y está ahí con un convenio. Y así un montón, bueno, Sosa ya lo sabes, está en Olimpia, y un montón de jugadores que están ahí a la expectativa. Tenemos muy buenos chicos. En la selección juvenil hoy hay dos chicos que son, en la sub-17 y en la sub-20, que son figuras y son de nuestra cantera. Ese es nuestro objetivo, trabajar en la formativa. Bueno, pero va a pasar a ser un club vendedor, evidentemente, para sobrevivir, o si no, no se puede. No, formador y que sea autosustentable. No hay que, yo les hablo con los presidentes, a veces cuando hablamos le digo, ¿y qué es lo que querés? Que sea autosustentable el club, que pueda tener una estructura. Nosotros ahora estamos queriendo irnos hacia Areguá, estamos ahí negociando 10 hectáreas para hacer nuestra propia casa, o sea, en el tiempo, ¿no? Y poder hacer nuestro gran centro de entrenamiento y jugar con chicos, viste, ayer el equipo, la base del equipo son todos chicos de 20 años, 21 años, son jugadores formados por nosotros. ¿Cómo hiciste con Manuel Maciel? ¿Cómo? ¿Cómo hiciste con Manuel Maciel? Manuel Maciel es un monstruo de persona, primero de persona, y de jugador es un fenómeno, para mí un jugador distinto. Obviamente que tiene su edad, pero él tiene la pasión y el fuego sagrado por entrenar, y si vos le das un contexto bueno de entrenamiento, y como yo le digo, tiene que entrenar poco y jugar mucho. ¿Y Mazacote? Mazacote bien también, muy bien. Bueno, hoy no es titular, pero está siempre en el grupo, un jugador con una pegada excepcional. Pero ahí tenés el chico, el capitán nuestro, Olmedo, un jugador de primera, que ya hay varios equipos que están, bueno, del exterior y de acá están viéndolo. Un central, categoría 2002, que yo lo veo y tiene todo, formado con nosotros, un chico espectacular. El arquero, que era un chico que hizo inferior en Olimpia, no por los penales, yo te hablo, jugó todo el torneo, un jugador que también, 21 años, 1,92 m. Son jugadores que van a jugar en primera, no hay forma que no pase así. El lateral izquierdo, que ya jugó en primera en Luqueño, estuvo a préstamo en el proceso anterior, Richard Ríos, yo no veo mucho lateral izquierdo con esa calidad y con ese juego como este chico. Hay muy buenos jugadores. ¿El arquero quién es? El arquero es figura, el arquero lo ven los especialistas, me dice, el arquero de gran nivel. Francisco Peralta. ¿Quiere decir que está sacando pecho, Daniel? ¿Cómo? ¿Está sacando pecho? No, estoy mostrando a los chicos que es el orgullo de formar. A mí me encanta formar chicos, me encanta formar jugadores y que después triunfen y ver cómo desarrollan su carrera. Antes lo hago desde los dos lugares. Está bien, pero no todo delirismo en esto. No, claro. Las cosas como son, no todo delirismo. Representante, gerenciador tempetaré, esto tiene que tener... Así es, como mismo lo está diciendo. Claro, yo te digo, vos sabés que mi hijo y un grupo de gente es el presidente del club, yo los apoyo, pues yo, digamos, eso es para la gente joven. Yo tengo toda gente joven en el club, con dinamismo, y te voy a dar, hay jugadores que se retiran, como, te voy a dar una primicia. Arturo Aquino, por ejemplo, que se va a retirar este año, va a ser parte de la comisión directiva, en un cargo muy importante en el club. Jobecker va a pasar a ser técnico de las formativas. Bueno, teníamos a Villasanti, pero me lo robó la selección menor, ahora el arquero estaba con nosotros y se fue convocado para la selección, la formativa está ahí con Bobadilla. Nosotros tenemos toda gente, yo trato de buscar gente calificada y con experiencia, y vamos a hacer con el paso del tiempo, y se lo voy a dejar a los jóvenes, para que sigamos formando un club que en algún momento nos va a tocar estar en primera división. Será dentro de 2 años, 3 años, no hay apuro. Pero vamos a ir formando infraestructura y calidad de trabajo. Eso es lo que queremos. Y te voy a interrumpir con esto, porque se entiende tus proyectos y tus objetivos hasta volver a primera división, se te entiende, Daniel, y estás hablando de figuras, jugadores, está tu hijo, como presidente del club. Te pregunto, Ramón Sosa, ¿qué va a pasar con él? Sí, me hiciste una pregunta que me duele mucho en lo deportivo, más que nada. Bueno, en lo económico ni hablar. Sabemos que Olimpia no lo pagó. Es una cosa que al club, a Temperley nos está perjudicando mucho. Por eso estamos, como yo te dije, quiero que sea autosustentable, y esa plata que no estamos cobrando, que veremos a ver cómo la negociamos, nos está faltando para nuestra infraestructura.
y para financiarnos. Entonces, nada, me preocupa lo deportivo, que no esté teniendo tanto protagonismo, pero bueno, vamos a esperar a fin de año y veremos. Como yo estoy en conversaciones con la gente de Olimpia y veremos a ver qué vamos a hacer. Es una situación que así como está a mí no me cierra de ningún lado. O sea, si el jugador para mí está perdiendo en lo deportivo y en lo económico tampoco cobramos, entonces no me gusta la situación. Vamos a ver qué hacemos. Pero vamos a esperar a ver cómo se desarrollan las próximas fechas, a ver qué es lo que hay. Y si no, tendré que buscar alguna posibilidad de que el jugador se vaya a otros mercados. Pero si Olimpia entra en Copa Libertadores, estando Ramón, ¿va a tener la vidriera necesaria, Ramón? Sí, está bien, pero yo siempre te digo lo mismo. A mí me gustaría, yo como club, por ejemplo, me gustaría tener un estadio para 20.000 personas, me gustaría tener, pero si no tengo plata para tenerlo, no lo tengo, me quedo con lo que tengo. Juego, viste, con un estadio para 2.000. Y esto es lo mismo que yo digo, si vos podés pagarlo, y si no podés pagar, no es una cuestión de que yo lo tengo y vemos qué hacemos. Yo entiendo todos los problemas que tiene Olimpia, pero nosotros ya queremos una solución a esta cuestión. ¿Cuántos y no que sea legal ni nada. No hay confidencialidad, no hablo de dinero, pero prácticamente todo el dinero, porque nos pagaron en porcentaje muy poco. Así que tenemos que hablar bien y ver qué solución buscar a esto, porque acá hay que seguir caminando y todos vivimos de nuestros ingresos. Bueno, el tema, vos mismo estás gestionando el pago, tenés gente ahí que te asesora para decir, bueno, esto queremos. No, sí, los abogados, pero lo que pasa es que hoy Olimpia, y yo lo entiendo, Lunati es un tipazo, Lunati es un tipo bárbaro, la verdad que está con una situación que lo desborda porque sabemos todos los problemas que tiene. Él tiene una voluntad, yo tengo un diálogo permanente con él, pero bueno, hay un momento que necesitamos buscar una solución a las cosas, ¿no? Y Brunote te dijo y yo sé que la predisposición es buena, la predisposición es buena, pero cuando no hay, ¿qué va a hacer? Es decir, Miguel Brunote dijo que Pérez te dijo eso. Siempre estamos esperando. Yo le dije que yo siempre iba a hablar con él, no, a ver, acá no hay demanda ni nada, simplemente diálogo, pero hay un momento que tenemos que tener soluciones. Y encima en lo deportivo no se está dando, pero yo eso no, mira que yo esto no lo digo como presión, los técnicos, lo que lo ven todos los días, jugadores son los que deciden quién juega, quién no juega. Yo no estoy diciendo que el jugador tiene que jugar, es una cuestión, yo soy del ambiente y sé cómo es, pero a mí, viendo de afuera, si por lo que sea el jugador no juega y encima no se puede cobrar, no me conviene a mí esto, entonces no nos conviene a nadie. Así que tenemos una solución. Esperar, no sé qué hay que esperar. Yo le dije a Bruno que pongamos un parámetro a fin de año a ver qué es lo que hacemos con el jugador, qué es lo que hacemos. O tratemos de venderlo, pero si el jugador no juega es más difícil venderlo también. Es decir, ¿vos ves dudosa la continuidad del próximo año de Ramón Sosa en Olimpia? No, yo no veo dudosa porque tiene contrato y todo. Tenemos que buscar soluciones, no veo dudosa la situación. Por ahí buscamos una solución económica o refinanciamos, nos empiezan a pagar de alguna otra manera, no lo sé. Yo siempre lo que te digo, Arturo, yo quiero que el jugador paraguayo triunfe en su país para después, y vos sabés todos los ejemplos de todos los jugadores que yo transferí. Sí. Yo soy de los que digo que el jugador tiene que triunfar en su ámbito, y más si es un equipo grande, y después salir al exterior, no al revés. Porque las experiencias son muy malas, cuando los chicos se van afuera, y después vuelven y ya no los recuperan. El jugador tiene que triunfar en su ámbito. Y yo creo que el chico tiene todo. No tratar de comprender o interpretar por qué es suplente. No, eso es una cuestión de los técnicos, pero evidentemente si pasan 2 o 3 técnicos y no cuentan con él, bueno, evidentemente no será del agrado, no sé, será cuestiones, yo no me voy a meter en las cuestiones técnicas porque, te digo, los que lo ven todos los días son ellos, pero yo si vos me decís afuera, para mí, un jugador que tendría que jugar, pero si no lo ponen, cada uno sabe por qué lo pondrá o no lo pondrá. Eso es una cuestión de los técnicos. Yo me refiero a que si el jugador no juega y encima no lo pueden terminar de pagar, bueno, veremos una solución. ¿Para qué lo vas a tener para qué vas a tener una deuda ahí si el jugador no te juega? ¿Iba a ser transferido al fútbol brasileño o no? Consulta hubo mucho. Yo elegí que se quede acá por este mismo motivo que te acabo de contar. A mí me gusta que el jugador triunfe en su ámbito, porque son chicos y necesitan ese aprendizaje acá. Pero consultas hay.
Y lo que pasa es que ahora es distinto, porque una vez que cuando yo tenía el jugador, lo teníamos nosotros en el club, había, pero bueno, ahora está Olimpia de por medio y ya ahora transferirlo no es fácil en los montos que están establecidos ahí, en las cláusulas de rescisión, ya es distinto. Eso ya es para un jugador que está triunfando, no para un jugador que no está jugando. Y cerrando la charla, el Ramón Sosa, que tiene excelentes condiciones, lo hemos elogiado. ¿Qué pensabas? ¿Vos hablaste con Ramón? ¿Hablaste? No, Ramón está en esta para, no te querés meter. Ramón quiere jugar, el chico entrena, no se queja nunca, obviamente que quiere jugar, pero es un chico que está preparado. Yo siempre le digo a Ramón, el fútbol es esto, tenés que estar preparado para jugar, para no jugar. Lo que no tenés que hacer es dejar de luchar y entrenar por jugar tu lugar. Y cuando te toque tenés que hacerlo. Tenés que hacerlo de la mejor manera. Y bueno, veremos a ver qué pasa, veremos a ver qué es lo que pasa. Todavía pueden pasar, no sé, que el fútbol es muy dinámico, pueden pasar muchas cosas. Puede entrar mañana, hoy, y romperlo y después llegar. No se sabe lo que puede pasar con el chico. Para mí tiene unas condiciones enormes. Sigo creyendo firmemente en él, nada más, un tema de oportunidades, y te vuelvo a repetir. Esto no quiere decir que yo esté exigiendo que el chico te debe jugar. Yo estoy hablando en un contexto global. Los técnicos son los que deciden quién juega, quién no juega. Una falta de respeto para mí decir el técnico lo tiene que poner, eso lo decide cada entrenador. Yo respeto, yo lo miro desde afuera y cada uno defendiendo los intereses, ¿no? De cada uno. Bueno, y ante una Olimpia defiende los intereses. Sí. Debo preguntarte, en la deuda que tiene Olimpia, que vos esperás que pueda ser refinanciada en caso que no pueda cumplir, pese a la voluntad que ponga la dirigencia, ¿qué querés lo mejor para Ramón? ¿Qué es lo más conveniente para él? Lo conveniente es que juegue, y si no juega acá, que juegue en otro lado. Eso es seguro. Yo parado no puede estar. No, por eso le vas a decir parado a Miguel, no puede estar. Si no se queda en Olimpia, bueno, ya como representante lo vas a decir, vamos a transferirlo. Y vamos a buscar una solución. El jugador no puede estar sin jugar. Yo no sé, lo que pasa es que la perspectiva es que el año que viene se va a ir mucha gente y va a jugar. O sea, va a haber un equipo, digamos, de jugadores jóvenes que van a tener protagonismo. Si vos me preguntás a mí, y esto vos me vas a ayudar a hacer memoria, ¿vos creés que un equipo de Olimpia va a jugar con jóvenes? ¿Solamente con jóvenes? No. No. Entonces yo siempre digo lo mismo, todos dicen vamos a poner a los chicos, pero después cuando llega la época de fichaje, Olimpia necesita nombres, y como todo equipo grande en cualquier lugar, y Olimpia no es un equipo que te va a poner jóvenes, te va a poner algún joven, pero no va a poner... No, lógico, va a tener que poner jugadores de experiencia, especialmente en torneo internacional, como una mezcla, pero con cabida de jugadores ya que tengan rodaje. Y bueno, esperemos que pase eso, esperemos si realmente pone a los chicos jóvenes. Yo me guardo, me reservo mi derecho para pensar de que estos equipos son muy difíciles para poner, como lo es Boca, como lo es River, como son todos los equipos grandes. A los chicos acá no se los espera, acá tienen que entrar y romperla, y si no pasa a los jugadores veteranos, porque las exigencias de la gente, la inmediatez y los compromisos, y menos después de hacer una campaña como esta. Bueno, yo la única forma que vea que pongan a los jóvenes si es que realmente no pueden incorporar, que yo creo que eso también se va a solucionar. Para mí Olimpia va a solucionar este tema de la FIFA. De las incorporaciones, decir soluciona el caso de Erlis. Para mí se va a solucionar. ¿Qué crees que te diga? Yo creo que se va a solucionar. Y bueno, Daniel Campos, ¿y Miguel Almirón, qué haces con él? Muy bien, Miguel, muy bien. No, contento, hay renovadas expectativas, vamos a ver. Tengo que viajar a Inglaterra, no sé si viajaré antes de diciembre, pero no hay nada nuevo, es toda una incógnita, pero incógnitas buenas, o sea, hay buenas sensaciones, ese equipo se va a rearmar, yo entiendo que quiere hacer base de esa refundación, que creo que no va a ser tan violenta como dicen, según mis informaciones, va a ser progresiva. O sea, van a traer jugadores, pero a lo que van a apuntar es a traer los mejores jugadores jóvenes. Acordate que, porque toda la gente mira el PSG, todos los equipos estos poderosos como el Manchester City, pero no se acuerdan cuando fueron comprados, que se transformaron, pero a través de 2 o 3 o 4 años de hacer un trabajo. No se arma un equipo poderoso porque vos tengas plata,
¿Qué te comenta Miguel? Va a haber un proceso. ¿Y qué te dice Miguel Almirón de los nuevos propietarios? No, Miguel está contento, Miguel está feliz, Miguel está muy contento. Jugar en un equipo de la Premier League es estar en la elite de la elite de la elite. Por más que la gente diga, a mí yo me río cuando la gente dice, ese equipo es un equipo súper grande en todo sentido. Lo que pasa, que yo le digo a la gente, no es que el Newcastle sea chico, es que los otros son muy grandes, los que juegan en la Premier League. ¿Entendés? Ahí no hay equipos chicos. Y tenés todo. Después tenés los matices de los técnicos, bueno, no sé, el técnico que fue, un técnico por ahí más defensivo, o lo que sea. Pero jugar ahí, estar ahí, no te querés ir nunca. No hay equipos chicos, te vuelvo a repetir. La gente se equivoca cuando dicen ese equipo chico que pelea. Pelea lo que puede pelear porque los demás son demasiado grandes, nada más. Para terminar la charla, Ernesto Caballero, ¿qué hay con él? La verdad, una sorpresa impresionante el nivel de Ernesto, y hay muchos equipos a nivel local que estamos negociando, tenemos algunas tenemos algunas preguntas, nos han preguntado de varios equipos a nivel nacional y estamos viendo, porque estoy esperando también alguna cosa del exterior, pero sí hay varias consultas de equipos de acá a nivel local. Es decir, tu hijo está al frente de Tembetalé y vos manejás el tema de contrataciones, jugadores, división de trabajo. No, yo me dedico a lo mío, simplemente yo apoyo económicamente y doy las ideas, pero los jóvenes son los que están. Yo no estoy tan metido en Tembetalé, o sea, sí estoy, pero ahí está Carlos González, que va a ser el próximo presidente, ya te digo, todo un equipo de gente joven, Arturo Villasanti, que manejan el club. Yo me dedico a lo mío y obviamente que le doy el apoyo que corresponde, doy mis ideas, pero ellos son los que tienen que estar en el día a día. Carlos González, tu asistente. Carlos González sí es el secretario del club hoy y va a ser el próximo presidente. Bueno, Daniel, ¿qué más agrega a esta charla con Tembetalé de un campañón en la Copa Paraguay? Muy contento y que vamos a seguir un pasito más, ver hasta dónde llegamos. La ilusión está, también somos realistas, que ahora la cosa ya es más complicada, los niveles por algo están, pero el equipo, te puedo asegurar de que, te lo diría que no va a pasar vergüenza con ningún equipo, sea quien sea, el equipo está muy bien estructurado, obviamente que los niveles están, por algo están, y nos ilusionamos con dar un pasito más, vamos a ver qué pasa. Chao, Daniel, gracias por tu tiempo, muy amable. Chao, hasta luego. Daniel Campos. Así el panorama del Tembetalé. No va a pasar vergüenza, dice, parece que no estaba escuchando. Sí, muy bien. Pero fue muy respetuoso, digo, sí. No va a pasar vergüenza, digo. Sí, ante ningún equipo. Obviamente saben los niveles de diferencia, pero no va a pasar vergüenza. Excelente, no, muy bien. Se le escuchó muy bien al Daniel Campos. Sí. Daniel Campos. Hay que ver lo que va a pasar con Ramos Sosa, fue muy claro. Si va a ser así, lo va a sacar del club. Sí, prefiere que vaya a otro mercado. Así dijo. Porque no está jugando y encima Olimpia no pagó lo que tiene que pagar. El caso de Ramos Sosa. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. ¿Sabías que con la APP Dimo ahora puedes administrar tus cuentas de las cooperativas y tus tarjetas de crédito Cabal y Panal en un solo lugar? Descarga Dimo de la Play Store o accediendo a dimo.com.py y accede a increíbles beneficios que solo Dimo y Cabal te pueden ofrecer. Seguinos en redes como Dimo Paraguay. Dimo nos une. La Kenton Classic es tu compañera de batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo hace que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-1010. Chacomar, respaldo total. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Recuperal multivitamínico que aumenta rendimiento físico e intelectual, una cápsula al día fácil de tomar. Ingresa a las redes sociales de Recuperal y entérate de los regalos que tienen para vos. Recuperal, el plus de energía que necesitas, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con Asismed puedes elegir el plan que más te conviene. Además, te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Para más información, comunicate a través de las redes sociales como Asismed PY o al 288-7000. Asismed, toda la vida. Bueno, el tema de Ramón Sosa entró bien. Sí. Entró bien. Entró bien. Tiene velocidad. Tiene velocidad.
y necesita esos canchas, espacio nuevamente para meterse en lo deportivo. Por eso decía Daniel Campos que si no se da aquí hasta fin de año, verle algún espacio para el próximo año, porque hace poquito estaba la oferta de Brasil, que decía que ahora sigue todavía, está latente por allí. Un segundo, niño, José Olite, si vos estás escuchando por internet, si es por internet, tu audio sale bajo, así es por internet, si es José Olite. Sí, vamos a hacer el cambio de canal. A los otros se le escucha mejor, dice José Olite. José Olite. Va a cambiar el contacto. Depende de Gustavo, si no es técnico. Pero ahí está Badaico Maciel. ¿Cómo te va, Badaico? Hola, Arturo, ¿cómo están? Bueno, contanos del partido de ayer, lo que te dejó. Esto fuera del campeonato de Copa Paraguay, quedó justamente el luqueño fuera de la Copa Paraguay. Contanos. Sí, no hacía mucha ilusión, era pasar de fase. Estábamos ahí cerca. Nos sentamos a un gran rival como Libertad, ¿verdad? Los dos equipos buscamos en el primer tiempo, se dio un 0-0 donde los dos tuvimos situaciones, hacía mucho calor y los dos equipos presentamos muchos jugadores titulares del partido pasado y se veía que en el segundo tiempo el que haga el gol iba a tener un poco de ventaja sobre el otro equipo, ¿verdad? Porque ya terminaba mejor anímicamente el partido, físicamente hubo mucho desgaste, entonces eso fue más o menos lo que se vio, ¿verdad? Badaico, ¿en qué crees que fallaron ayer? ¿Te parece la equivocación principal del luqueño como para no sostener el ritmo en esa segunda etapa del partido? No, como te dije, ¿verdad? Hasta después del 1-0 seguimos jugando, intentando, llegamos al área de Libertad, y en el 2-0 sí, ya ahí se notó que faltaba poco, ya iba a ser difícil revertir eso. Y ahí sí el cansancio de repente se le hace presente a los jugadores y tienen un pequeño ya bajón ahí al final, ¿verdad? Pero sí peleamos, intentamos, cuando el partido estaba 1-0, tratar de empatarlo, ¿verdad? Y ahora mirando lo que se viene, el lunes tienen que jugar ante Olimpia, quedaron complicados después de esta fecha porque justo ganó Sudamérica y ustedes perdieron mirando la tabla de promedio. Sí, así mismo, ahora enfocaron en el campeonato, ¿verdad? Lo de la Copa ya ahora pasó y sabemos que tenemos un rival difícil el lunes, que es Olimpia, y como dijiste, ¿verdad? Ahora le tocó a Sudamérica pasar un poco al frente, entonces a seguir peleando y tratar de recortar si podemos. Walter Ortiz, ¿para cuánto tiempo más de recuperación tiene? Y Walter tiene como casi 3 semanas. O sea, estaría ahí. 20 días por lo menos. Miguel Zamudio nuevamente es la opción 1 para jugar ante Olimpia de titular. Y Miguel ayer hizo un buen partido, hablamos con él y sabía que iba a ser sustituido en el segundo tiempo, no iba a completar los 90, y el tiempo que estuvo en cancha la verdad que lo hizo bastante bien, hizo mucho esfuerzo de alta intensidad, entonces eso nos dio tranquilidad, ¿verdad? Entonces él está disponible como para arrancar contra Olimpia. ¿Y algún otro jugador que esté en duda? Ahora mismo no, están prácticamente recuperados. Dicha Cabrera, que tuvo una molestia el partido contra Guaraní, va a llegar en condiciones también como para estar a disposición contra Olimpia. Bueno, estaremos charlando luego. Gracias, Badaico, muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, Badaico Maciel. Se te escucha bien por internet, dice el vendedor. Se escucha bien. Que yo muevo así, así me muevo. Que es Diblin lo que va a hacer. Yo hablo de Diblin con la cabeza, Gustavito. ¿Querés explicar? ¿Qué es lo que querés explicar? Es internet, no hay problema audio. ¿Quieres una cosa, Gustavito? ¿Qué número tenemos, niño? 618-4700. Así escuchan bien los oyentes. El problema de internet, atender por radio, sin ningún problema, frecuencia. El problema de internet, escuchá, pero como me farrea, sí. Que dice que yo giro, que busco el área. ¿Sabes que está medio insoportable ya será? ¿Qué número tenemos, niño? 618-4700. ¿Queda una clase magistral de qué? ¿Vos entendés, Denis? Sí, entiendo. Llámalo por teléfono. ¿Qué número tenemos? 618-4700. Vende, Luis. Barta, la batería líder de Europa está en Paraguay. Barta tiene tecnología pobre en frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta, la mejor escasa de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show y te conocen mejor que nadie. Ellos siempre encuentran la manera de sacarte una sonrisa. Por eso te recomiendo la cocina Tokyo Dallas con el pacto de confianza en Geo. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971 100.000 personal. La fibra
fibra óptica más rápida del país. Lactolanda, alimenta tu gana, superarte, disfrutar y compartir. Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. Farmacias Catedral, llega hasta vos. Te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000, escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Se escucha impecable, dice, fuerte abrazo, gracias, abrazo, le digo a Ronald de la Tribu en el Alto Paraná. Hola. Arturo Máximo Ruín. Sí. Comandante. Felicidades por ayer, mi rey. Felicidades por ayer, mi rey. ¿Por qué, mi rey? Ojo otra vez, papá, no te hagas, muñeco. Tira sobre. ¿Qué tal, sale bien? Sale espectacular, Arturo. Gracias. Maravilla acá en Barrio Herrera. Gracias, Barrio Herrera. Buen día, comandante, súper bien por internet, saludos, ¿viste? Sale bien. Y no sé lo que estamos discutiendo. ¿Que sale bien? Josolí te dijo primero. Ay, sí. ¿Quién nos vota en línea, pero qué es lo que pasa? ¿Alguien nos llama, mano, dan bola? ¡Alborozados! Está completamente loco, será. Lo que puede sonar, ¿verdad, Víctor? Sí, increíble que se sigan explotando bombas en el 2021. ¿Y qué edad tenían en el 87? 87. Cuando cayó fue en el 89, menos 3. ¿Te acordás? No. No, listo, contigo, Luis. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Hola. Hola, Arturo, ¿qué tal? Bien. De Itapúa te estoy escuchando por internet. Ayer no funcionaba, por eso no te felicité por tu cumpleaños. Ayer no funcionaba la radio por internet. ¿Y ahora? Ahora sí funciona. ¿Recordman no está, Arturo? ¿Quién? Recordman. Sí está, pero vos me felicitas ayer, ¿por qué? ¿Por qué me felicitas? Tu cumpleaños ayer. ¿Cómo te llamas vos? Yo me llamo Marco. ¿Qué tal, Marco? Bien, Arturo. Ayer fue mi cumpleaños. 3 de noviembre. Sí. Acá te escucha Denny Caniza. Hola, Denny. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo está? Bien, Denny, te quiero hacer una pregunta. Será vos que sos tener todos los récords encima, ¿verdad? Sí. Un equipo, en especial Olimpia, con el plantel que tiene, no está ganando, en la situación de que está. ¿No sería una buena opción cambiar totalmente? O sea, no cambiar, darle ya espacio a los juveniles, por ejemplo, Castellano, Huguito Quintana, Fernández, que juegue Cáceres. Yo pregunto nomás, ¿qué problema puede haber? Porque no entiendo cómo un equipo que no está ganando y no tiene resultados puede dar a esos mitad y que pierdan con eso. Sí, coincido contigo, pero no hay que cambiar todo, hay que mechar con algunos de los mitad y que están rindiendo. En el caso puntual de Olimpia, por ejemplo, a mí me es muy raro que pierde con Derli en cancha, con Pollo, con Ale, con Antolín, con Tito, todo pierde, digo, y no sería que bueno cambiar eso, porque no es 2 partidos, ya viene un campeonato están perdiendo. Yo dije de repente que Ale tenía que ir a la banca, Pollo a la banca, y ahí en la reserva seguro que hay algunos muchachos que juegan bien, porque están punteros ahí, debería de buscar el técnico alguna alternativa de jóvenes ahí en la reserva. Esa es mi opinión. Justamente por eso, Olimpia viene puntero, invicto en la reserva, y no puede ser que no haya un pibe que no pueda poner huevo 45 minutos, digamos, un pibe que ponga huevo y después el resto ya ni bueno, gracias por llamar. Gracias, Arturo de Itapúa, saludos. Yo escucho por internet y al único que se le escucha despacio es a Denis. Saludos desde Encarnación Antonio Ferreira, sale bajo. Voy a hablar más fuerte. Hola. Hola, Arturo. Sí. Una emboscada, sale espectacular. Muy bien, ¿cómo te llamas? Claudio. Muy bien, Claudio, muchísimas gracias. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, termina los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en Facebook e Instagram como Recovery Paraguay. Hola. Arturo, hace 3 años te escucho por internet, de la gran puta en Encarnación sales. ¿Cómo te llamas? Alex. Gracias, Alex, muy amable. Un abrazo. Encarnación. Adiós, Alex. Hola. Arturo, yo te voy a decir una cosa. A vos, a tu compañero de la mesa y a todo el país que está escuchando, Arturo. Y en el mundo también. Si vos, Arturo, decís que el oro es piedra. Lo dice el comandante, lo dice el número 1, papá. Muchísimas gracias. Hola. Buenas tardes, señor Arturo. Sí. Rolando Trinidad Limpio. Sí, Rolando. Yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo ve a la selección para
ante Colombia, ¿qué tal? ¿Tenemos chance? Y bien, a carácter, temperamento, ese es el argumento que tenemos que tener contra Chile y contra Colombia. Ahí no hay otro, ahí no hay otro. Hay que ganar. Y totalmente de acuerdo, más acá que en Barranquilla, ¿Quién está, Gustavito? ¿Vos que vas a hacer las dos cosas? ¿Quién te está hablando? Hola. Hola, comandante. Comandante. Sí. Ayer pasé por tu casa, tiraste una computadora, una internet, sale súper bien. Brillante, qué bien. Ayer pasé por tu casa. ¿Me tiraste con una computadora? No, ayer pasó por tu casa, se me bajó el pantalón, qué papelón. ¿Vos conocés así? Espera, ayer, ¿y a la muchacha se le bajó la bombacha? No. Listo, hola. Hola. Hola Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Onda, cuéntamelo, Arturo. Nosotros estamos por vía internet. Yo todos los días lo estoy escuchando de San Ignacio Misiones. Saludos, Fabián Jiménez te saluda. Gracias, Fabián, muy amable. Gracias. Sara, acá está peleando su hija, su hijo no quiere comer la comida a su hijo. Anda con tu computadora. ¿Qué tipo un bolso, Gustavito, será? Hola. Hola, Arturo. Sí. Te quiero decir nomás, todos te llaman para felicitarte, porque sos supuestamente un dictador. Pero yo creo que en tu casa sos más bueno que perro de Lacia hasta ahora. Probablemente. Barcos y Rodados presenta su nafta multitesteada de calidad superior comprobada, con aditivos multipropósitos que limpia y protege sus componentes, octanaje real certificado internacional. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Por su mes aniversario, Casa Paraná te premia con compras a partir de 100.000 guaraníes. Participa en el sorteo de una ladera, una torre chopera, un split 5 piletas, 10 parlantes y mucho más. Acércate a cualquiera de nuestras 3 sucursales o compras desde la web. Casa Paraná, compras con historias. Hola. Arturo. Sí. Como contador de chistes, hablas muy bien el guaraní. ¿Qué es lo que es eso? ¿Eh? ¿Qué es lo que pusiste con nadie? Sí. A nadie. Hola. Arturo. Sí. De reencarnación para el Recordman. Sí. Denis, te quiero más que a mi señora, Denis. Dice que te quiere más. Gracias. Saludos. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Será que le puedes llamar otra vez al doctor? ¿Quién, doctor? Pero que hable él. Y de la próstata. ¿Y qué es lo que yo hice? Agarraste todo y no le dejaste hablar al pobre doctor. ¿Y qué es lo que le dije? Que se sintió incómodo, veo. Se sintió incómodo, no cómodo. ¿Incómodo? ¿Por qué se sintió incómodo? Y ya agarraste, comandante. Agarraste todo. Y estuve mal, veo. Y un poco mal educado. Tira, sobrecera. Hablamos de la próstata con César Cabaño. Hola. Arturo, por favor no toquen nada, que por fin sale bien. Tira, sobre. ¿Qué dijo? Bueno, listo. Hola. Hola. Hola, comandante. Sí. Comandante, siempre soy tu seguidor, hace años, siempre veo tu programa los domingos, también por Telefuturo, excelente. Comandante, lo que me preocupa es el tema de Derly González a libertad. Eso es cierto, mira que si es por salvar... No, nada, son rumores, como diría Antonio. Si es para salvar lo Olimpia, sería excelente, y también le damos con moño a Roque si es que le quieren ellos. Bueno, está bien. Hoy Pancho decía con Central, ¿de verdad, Pancho? ¿Cómo? Un Central lo que dijiste, que vino a Libertad. ¿Uruguayo o argentino? Eso dijiste. Son rumores, canta Antonio Prieto. ¿Vos conoces? Sí, claro. Veía antes el programa. Rumores. No, Antonio Prieto, un cantante chileno. Yo de ese lado conocí la música. Espera un ratito. Antonio Prieto vino en el 64, 65, lo trajo creo que lo trajo Ireneo Román, y vino a Radio Cáritas. Paz y bien para todos los hogares. Antonio Prieto, el mismo que canta La Novia, blanca y radiante va la novia, y también canta el tema conocido Son Rumores. Bueno, listo, ¿te gusta, niño? Bueno, listo. Sí, buen tema, sí. Bueno, listo, Pancho, vos venís. Clásico. Bueno, listo, Messi.
Para dormir, sí. No. A veces que no puedo dormir y voy a poner esa música para dormir. Estamos. No, pero interesante, te relaja para dormir, que yo a veces no puedo. Muchas veces. Este tipo de música. Esto vino en el Biguá a actuar. Club Nacional de Regatas, el Biguá, y él tuvo en Radio Cáritas. Paz y bien para todos los hogares. Hola. Hola. Hola, yo soy la novia de José. Vivo con él, vivimos juntos hace 2 meses. No sé qué hay entre ustedes. Él dice que nada, que sos una amiga y que estás muy mal. Me molesta y ojalá dejen de hablar. Preferiría que vos dejes de hablar con él. ¿Vos me amas, José? Sí. No, decí fuerte, en serio te estoy hablando. No, Tía Sol, ¿cómo le digo, Cela? Pero le digo como la gran puta. Luis, vos tranquilo y lee tu tanda, ¿ok? Espectacular. No se animó a decirle sí. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Upacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Repelentes base, larga duración, nueva fórmula que te protege por mucho más tiempo. Seguridad por 12 horas, libre de los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Aplicalo sobre la piel o sobre la ropa para mayor protección. Seguinos en redes sociales, ingresa a basebase.com.py. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Destapa una fiesta en cualquiera de sus presentaciones y que empiece la fiesta. Whisky con cola, vodka con pomelo, vino con naranja. Nada de jarras, hielos y recetas. Para disfrutar solo con amigos fiesteros, una fiesta bien fría no puede faltar. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Oscar Ullón le dedica para que le despierte el ánimo de Denis Caniza. Este tiene un intérprete, este es famoso. El mismo que pusiste vos, ¿y para qué mandó Oscar Ullón? Llegó tarde como siempre, dice Gustavito. ¿Qué tal, Pancho? Hola Arturo, ¿cómo le va? Saludos para todos. En Erimar, pagando tu tarjeta de crédito Itaú, tenés 20% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses en alarmas y polarizados. Hasta el 15 de noviembre te esperamos en uno de los locales de Erimar, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Cargar 95 octanos al precio de 93, jugá de local y sumate al equipo, carga Supra 95 Copetrol, vamos. Gerard, uno antes y otro después, y chau resaca. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zaprendas para Col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista, por eso los lubricantes móvil trabajan para venderte las soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay móvil. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, nemalizadoras, cortacepas y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontralos en Chacomeres y red de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. Equipate para el verano con Electroban, congelador Electrolux de 200 litros en cuotas de tan solo 327.000 guaraníes. Además, con tus compras participa del sorteo de una camioneta 0 kilómetros. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi, la web toyotoshi.com.py. Mil Empeño, 20 arreglos, cebollas, oro y plata, peña mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mentavic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavic ungüento, alivia, mejoras un producto de laboratorio sin Dufar. A partir de ahora encontrar Mentavic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, SCTV, data center. Para más información comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Bueno, vamos a ir a Copa Paraguay hoy, Olimpia Guaireña. Sí, está para volver Roque Santa Cruz al equipo titular. Hace cambio Julio César Cáceres, ingresa Quintana, Adelio Zárate
Y en el fondo Luis Cáceres, son las novedades. Y Fernando Cardoso por izquierda. Fernando Cardoso, sí, que medio campo, muy bien al clásico. Medio campo juvenil, por así decirlo. Niño, espera, envía, disculpame, Dragoto. Lelín Ferreira Costa, el 4 de noviembre de hoy, pero de 1900, el Club Libertad se consagrará. Ven, por favor. Libertad. Bueno, el Dragoto no tenemos. Dragoto. Sí, si me puede pasar, Dragoto. Pasarnos, por favor. Verá, le pasar yo, niño. Vamos a leer sin problema. Sí. Los detalles. Dragoto, de Libertad. Fíjate, por niño, por favor, vamos a cumplir con él. ¿Qué dijiste vos de Olimpia? Que juega Roque Santa Cruz, Adelio Zárate en el medio junto a Quintana, Fernando Cardoso, otra novedad, y Luis Cáceres. Son 5 los cambios. Sí, va Alfredo Aguilar, por derecha va Otálvaro, sí, se mantiene Otálvaro. Luis Cáceres, Saúl Salcedo y Mateo Gamarra. Sí. En la media cancha Alejandro Silva, Hugo Quintana, Adelio y Fernando Cardoso. Richard Ortiz y Fernando Cardoso. Richard Ortiz quedó fuera del partido. Y Derli con ataque. Derli con Roque. Con Roque, sí. ¿Roque titular? Sí. ¿Cuánto tenés para perder? Así. Y el que pierde el puesto es Recalde, si comparamos con el partido. Yo creo que Roque va a la banca. Digo porque le falta fútbol. Que sería Recalde con... No, yo creo que va a la banca, que va a jugar. Pero arrancando con él me parece, no, puedo estar equivocado. Sí, novedad en la lista, Néstor Camacho, justo hablábamos de él en estos días y hoy por lo menos va a estar a la expectativa, así como están las cosas. Y no quedaron concentrados Antolín Alcaraz y Richard Ortiz. Son los dos que uno imagina es más bien para preservarlos de cara al partido del lunes, para no tener tantos partidos seguidos. Gracias. De Espina Autocentro a Nelson Cáceres. Muchísimas gracias, Nelson. Muchísimas gracias. Ya volvemos. Con CNT 5.350 millones en premios, 4.400 millones en el Poderoso, un departamento amoblado más un 0 kilómetro en el grandioso salen sí o sí, 2 Peugeot 208, pedí CNT por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Comisipar es tu mejor opción para tu 0 kilómetro. La cooperativa te ofrece su crédito para tu vehículo 0 kilómetro con tasa de solo 9,9% hasta 60 meses de plazo. Además, te otorga cupones por cada desembolso. Para participar del sorteo de interesantes premios, conoce más en la web y redes de Comisipar. Comisipar, tu mejor opción. Azodi Fútbol Álamos, porque Vinos Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. Entérate todo lo que tenemos para equipar tu casa y empresa en ciopar.com.py. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silo Petirosi. Seguinos en redes como Ciopar. Llega siempre más rápido con una CF Moto. Conoce la gama de motos más completas y con la mejor garantía del Paraguay. 24 meses o 24.000 kilómetros representa y garantiza IMAC. Seguinos en redes como CF Moto PY, CF Moto Experience More Together. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre, pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate de energía con Etidol Plus. Cápsulas blandas de reacción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Son Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tus asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000, descubra la diferencia. Il Sol Seguros. Salud protegida, servicio médico de cobertura nacional, sanatorios, centros médicos, clínicas y laboratorios adheridos. Planes acordes a sus necesidades. Y en este mes de noviembre azul nos sumamos a la prevención y te traemos la promo en todos nuestros planes. La primera cuota paga solo 30.000 guaraníes y ya puedes acceder a múltiples beneficios. Consultar no cuesta nada. Salud protegida, Avenida Perú 222, esquina Ligeñala, teléfono 319-0000. Salud protegida, tu salud, tu familia. Las personas diagnosticadas con VIH merecen inclusión y ejercer sus derechos, acceder a atención médica y caminar libremente sin rechazo. Súmate a la campaña que Control y la Fundación Vencer proponen para ofrecer información veraz al respecto al VIH y su tratamiento. Transmitió un cambio sin prejuicios. Existe un lugar donde su descanso más reparador. Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay Insumos, productos insumos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixman, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños.
Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillana 1751 Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Renova tu smartphone desde la comodidad de tu casa. Celular Samsung Galaxy A025, 64 GB a tan solo 1.396.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Te presentamos una renovada mitiendavision.com, donde encontrarás todo lo que estás buscando más fácil, rápida y segura. Además, puedes pagar con todas las tarjetas del mercado y aprovechar beneficios exclusivos con tus tarjetas de Visión Banco. Ingresa a mitiendavision.com. Estamos en línea con Víctor Ayala, jugador de Sol de América. Sol de América que viene de ganar el fin de semana, juega ante Cerro el día domingo en la Olla Azulgrana. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer saludarte como siempre. Gracias por atendernos como siempre, Víctor. Contanos este momento de Sol de América, un gran triunfo, perdió Luqueño, así que salieron a flote por lo menos en este tramo del campeonato, y ahora se viene un rival complicado que está peleando por el título, el caso de Cerro Porteño. Y una semana, vamos a decirle, un poco tranquila, ya que salimos de esta zona como vos decís. Bueno, el domingo un partido complicado, ya que jugamos contra Cerro, que viene peleando el campeonato con Guaraní. Víctor, y en su momento lo habíamos hablado varias veces, como que era cuestión de tiempo para que se vaya fortaleciendo en el armado Sol de América, porque tiene mucho plantel, tiene jugadores de jerarquía, y faltaban ajustar algunas piezas y están apareciendo los resultados y por sobre todo el rendimiento. Sí, exactamente, es lo que habíamos hablado. Como te dije, teníamos la cuota pendiente también de lidiar con 2 triunfos consecutivos, cosa que pudimos realizar contra River y contra Guaireño, y bueno, ahora tratando de buscar nuevamente otro triunfo que nos saque un poquito más a flote de la zona donde estamos, y por qué no pensar un poquito más adelante ya en otras cosas. Víctor, ¿cómo se encara, digo, desde lo táctico esto también, salir a esperar un poco más por el momento que viene Cerro, salir a jugar como lo viene haciendo Sol, con la propuesta también de atacar, de hacer un ida y vuelta? ¿Cómo se plantean este tipo de partidos desde tu experiencia? Yo creo que tenemos que salir a jugar de la misma forma que hicimos el día que nos enfrentamos con ellos en Copa Paraguay, donde lo dejamos afuera de la Copa. No va a cambiar mucho, yo creo, el sistema de ellos, tampoco el sistema nuestro, por el tema también de los nombres que en su momento se dieron en aquel partido. Ellos son también el equipo que va a necesitar de los 3 puntos, nosotros también. Ellos juegan de local y van a jugar también con la presión ya de saber el resultado del partido guaraní. Víctor, sacándote un poquito del tema Sol de América, pero ya con la presencia de los Guillermo Barra Geloto aquí, Gustavo, Guillermo, ¿te llegaron a contactar, hablaron, charlaron, se juntaron a tomar un café, o hasta aquí solo telefónico, o no existió charla, Víctor? No hablé con ellos. Si bien estábamos en el mismo hotel que concentramos nosotros ahora, me tocó hablar con el profe Valdecanto. Estuvimos haciendo una charla, pero nada futbolístico, más que nada familiar. Estuvimos hablando, conoce mucho mi familia, me preguntó mucho sobre mi hijo. No tuve conversaciones con ninguno de los hermanos, solamente antes que ellos lleguen al país, y nada más. Con el que tuve una charla muy larga fue con el profe Valdecanto, pero de la vida, de cómo estaba. Nos vemos casi después de 6 años de aquel momento que se tuvieron que despedir de la NO, y bueno, estuvimos en conversaciones nada más que sobre eso. ¿Qué rasgo se puede resaltar de Guillermo y de Gustavo? ¿Rango de sobre qué más o menos? Rasgo, digo, el rasgo dentro de la cancha, cómo tratan con el grupo. No, el rasgo que ustedes vieron, hay muchos videos que recorren en ese momento ahora antes que firmen el contrato con la selección, de cómo son, el día a día, de la exigencia que le pide al plantel. Son así, son intensos, lo viven en los partidos 1000, inclusive hay, como dije en su momento, video de peleando con todo el mundo en cada partido que nos tocaba jugar, tanto con rivales directos como San Lorenzo, en su momento Boca mismo. Son gente que quieren ganar siempre, y bueno, yo creo que, y como dije en su momento, no son ningún boludo, como se dice, para agarrar eso. Saben lo que pueden hacer, saben lo que pueden sacar del jugador paraguayo, y bueno, ojalá, como había dicho, ojalá que el jueves
le vaya bien y podamos sacar un resultado positivo. Hace poco se cumplía el cumpleaños de Maradona, contabas en varias anécdotas lo que te pasó con él. Curiosidad, ¿seguís teniendo el mensaje guardado de Diego Armando Maradona en tu teléfono? Sigo teniendo guardado imágenes, mensajes, audio, videos, fotos, que quedarán para mí y para mi recuerdo. Son cosas que uno va a mantener de por vida para poder recordarlo. Como vos decís, el 30 de octubre, si es que estaban nuevamente en la tierra, cumpliría 61 años con nosotros, dirigiendo todavía seguramente a Gimnasia. Bueno, no se dio y estamos cerca al primer año que no está con nosotros. ¿Y ese día cómo pasaste? ¿Cómo lo recordaste? Bien, súper bien. Justo se dio la casualidad que estaba concentrado, recordando, había posteado algo en el Instagram, lo había arrobado a Maradona Junior, que sigo manteniendo charlas con él. Hay veces que solemos escribir en Instagram, agradecido con él por siempre las palabras que me dan, porque él estuvo con nosotros en su momento cuando Diego estaba dirigiendo Gimnasia. Víctor, lo último, y volviendo a Sudamérica, ayer hablábamos con el doctor Miguel Figueredo y te describía como un súper profesional en el trabajo diario, en tu calidad humana, porque en este tramo de partidos te tocó ciertamente perder la titularidad, pero igual vos estás trabajando allí permanentemente, apoyando a los compañeros, como si fuera que vas a jugar todos los partidos de entrada. Eso describían vos, que sos un súper profesional. Y eso te conlleva los años de experiencia, como yo le dije a él en su momento cuando él iba a contratarme. Yo vengo a aportar mi granito de arena de donde me toque. Si bien ahora me está tocando estar afuera, es como que estoy adentro. Como le dije también a todos, yo no necesito que me expliquen por qué salgo o por qué soy titular. Yo voy a seguir apoyando de donde me toque. Esto es un grupo, vinimos todos para sacar esto adelante, y yo creo que se está dando. Eso es la fortaleza que se demuestra en el grupo y que se está conllevando a tratar de conseguir los objetivos que nos trazamos, como había hablado el otro día con el presidente. Vinimos por un objetivo y creo que estamos cerca de un objetivo que no estaba en los planes nuestros, que es la Copa Paraguay. Es algo que nosotros también anhelamos, y por qué no dar una estrella a la institución y por qué no quedarnos también nuevamente en primera. Un gusto como siempre poder charlar contigo, Víctor, gracias por el tiempo. No, el placer es mío, y un saludo a la vicepresidenta del programa. Muchas gracias. Víctor Ayala, jugador de Sudamérica. Sol juega ante Cerro Porteño, reiteramos, el domingo 20:30 en la olla azulgrana. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón Conectan, Burguya Frutica, la más fresca combinación, es muy fácil de preparar. Rinde hasta 15 cócteles, Pack de Ron Fortín Limón con Burguya. Ahora en San Isidro puedes hacer tus compras de juegos de baños, pisos, porcelanatos, griferías y más con tus tarjetas de crédito Itaú con 40% de descuento, hasta 10 cuotas sin intereses. Hasta el 30 de noviembre te esperamos en Anías Ubellala, esquina 1 de noviembre. Comunicate al 210-629 o seguinos en redes como @Sanicer. Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanses lo necesario por las noches y durante el día vivas más despierto. Acércate a los restores de todo el país para conocer más acerca de todos los productos o hacer tu pedido al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Energy cumple un año en estaciones de servicio de todo el país y lo celebra contigo. Llegó la promo Imparables con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas. Estás participando del sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2022. Promo válida hasta el 28 de diciembre. Energy. El machetazo ahora se llama Il Ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero, San Lorenzo. El machetazo ahora es Il Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria hace 61 años, su inversión más segura en la vida. Para que comprar, si puede alquilar, Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, y próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Bueno, es partido de hoy, nada más. Y después campeonato mañana. Sí, a partir de mañana el campeonato. Y no sé si hasta qué punto para el hincha de Olimpia y para inclusive el mismo plantel de jugadores
servirá para lavarse la cara. Obvio que en el discurso van a decir sí, queremos ganar. Sí, ojo, sí, queremos Brunote en la presentación de Julio César Cáceres dijo que a partir de ahora el objetivo es ganar la Copa Paraguay. Porque el campeonato ya no le alcanzaba en aquel momento, ahora mucho menos. Y es la única forma de, por lo menos, celebrar, entre comillas, algo. Parece poca cosa, pero ganando esa Copa Paraguay tendrá la chance hasta jugar la Supercopa de Paraguay y la Supercopa, la Supercopa Paraguay, y allí puede enfrentar al campeón de la Apertura y te queda con ese título y te enfrenta con Cerro hasta eso puede pasar. Cerrar relativamente bien el año. Se te parece poco la Copa Paraguay, pero te da en un mes puede tener 2 títulos, sí, en el mejor de los casos. Claro, para una mejoría dentro de lo que se viene. Migrando el mejor escenario, el peor, que ni gane Copa Paraguay, que no haya nada. Y también es importante mirar un poco este partido, a ver cómo se comporta algunos jugadores. En el caso de Zárate con Quintana, por ejemplo, los volantes van a ser hoy y bueno, son chicos de la casa que pueden dar mucho. Sí, el propio Luis Cáceres que entra como central en vez de Alcaraz. Luis Cáceres Salcedo y será la dupla, que hablamos de 2 jugadores jóvenes en cuanto a ese promedio de edad. Porque hoy prueba alternativas, hoy lo quita Recalde, mantiene a Alejandro Silva, Fernando Cardoso, que la vez pasada entró bien, volante por izquierda, puede ser una buena opción si hoy vuelve a rendir. Si hay un sentimiento, me parece, para definir al hincha en este momento de Olimpia, está entre la decepción y la rabia, creo. Y encontrar en estos jugadores alguna solución para el futuro, para el hincha, que va a ver hoy el partido de Olimpia. Hablaba vos la vez pasada. Yo me quedé con ganas de profundizar más también, Denis, sobre eso, porque vos decías, hay que poner los chicos y hay que poner... No todo. Sí, no, pero hay que poner los chicos y dejar la columna vertebral. Sí. Y mucha gente, leí en redes sociales, hablan de eso, de poner a los chicos. Pero ¿qué pasa si el proceso, entre comillas proceso, si esa idea dentro de la tabla no refleja? No refleja. Equipo de mitad de tabla, no llegan los resultados. ¿Sabe quién hizo eso? ¿Le van a aguantar? ¿Sabe quién hizo eso? Chiqui Arce hizo con Cerro Porteño eso. El campeonato de la pandemia. Porque el hincha salió dice, no, pero que pongan a los chicos, que pongan a los chicos. Pero si no llegan los resultados, lo primero que van a pedir que salgan los chicos van a hacerlo. Pero si no le ponerlo, ¿cómo vamos a ver? Chiqui Arce puso un equipo, Pulpito, por ejemplo, nadie le conocía. Enzo Jiménez se potenció. Enzo Jiménez, el chico que vino General Díaz, el arquero. Pero Cerro siempre fue de esa filosofía, de apostar a la casa, de sacar 3-4 valores por año. Olimpia siempre fue de traer nombres, traer lo mejor que había en el mercado, traer de afuera. Traer por la situación en que se encuentran, o sea, no. Hoy cambiaron el tiempo para Olimpia, y esa yo entiendo. Y no hay otra. Tiene que adecuarse. Jugar de con lo de la casa. El ejemplo, por ejemplo, los experiencias que sí quieren jugar, porque hay otras experiencias que no sé si quieren jugar, porque le da la chance de jugar y no se le nota que quieren jugar, ver lo que en verdad quieren quedar. Una mezcla tiene que hacer hoy en día Olimpia, ¿entendés? A ver si el hincha encuentra a alguien que le motive nuevamente ver un partido de fútbol, o que le motive ir a la cancha a ver a su equipo, ¿entendés? Esta dupla de volante central, por ejemplo, ojalá que funcione para que el hincha pueda motivarse nuevamente y decir, sabe que tenemos algunos jugadores que queremos ver y que nos puede sacar de esta mala situación en que nos encontramos. Entonces yo creo que es una linda prueba para los muchachos hoy. Luis. En Paraguay existen razones para estar orgullosos, su pizza es una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación Marca País para su rubro, embutidos, jamones y corte de cerdo con calidad internacional en tu mesa o pizza, calidad para el mundo. Bueno, la programación dice que mañana juegan River 12 de octubre, queríamos hablar con Iván Almeida, la situación que se plantea, con Pedrito Sarabia. Situación muy difícil la de River, permanecer en la categoría y se pueden ir faltando 3 fechas. Sí. ¿Y cómo va a ser para todo lo que resta con River Plate? ¿Y cuándo fue la última vez que estuvo River en intermedia? ¿No había intermedia? River en el 2018 bajó, volvió a primera, sí. ¿Estuvo bien? Sí, porque cuando regresó en su momento, en el 2016, descendió ese mismo año y volvió a la intermedia. Todo rápido. Jugó 2 temporadas y luego se dio el retorno. Porque esta fue una excepción de su larga carrera, presencia en primera división. Sí. No hay mucho descenso de River, Son 3 años seguidos ahora que está jugando. No, pero ¿cuántas veces bajó y subió? ¿Vos tenés? Tiene, ¿cuánto de vida institucional? Más de 75 años tiene. Y tiene 5
5 descensos. No, 5 descensos. Luis. Ahora sí. El Barmen partió como seguro de caución de Rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos toda la vida con vos. Estilo Hogar. Muebles electrodomésticos en general financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo Cáceres, Mendoza, Concepción. Estilo Hogar. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti. Qué buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. ¿Sabías que ahora con Bancop y la AFD podés acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes? Una tasa del 6,9% y seguro gratis por un año. Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Bueno, ese caso hoy no hay caso con Iván y con Pedrito Sarabia, ¿verdad? Porque mañana es un partido de permanencia. Bueno, lo de 12 de octubre está más tranquilo, pero lo de River es muy comprometido. Ante la pregunta, 76 temporadas en primera en 5 etapas. 5 ciclos. 5 ciclos. ¿Y está bien? ¿Es mucho? Sí. Y ahora se da el retorno intermedia después de 4 años. 4 años de la última vez que había jugado en esa categoría. Y veremos cuándo retorna. El último retorno fue rápido porque estuvo 2 temporadas en intermedia y ya le tocó regresar al año siguiente. Tuvo nombres importantes inclusive dentro de su estructura, se había reforzado para mantenerse. Pablo Ceballos, Dionisio Pérez, Osmar Molinas. Son nombres que tienen una trayectoria dentro del fútbol paraguayo, pero lastimosamente muchas situaciones se fueron dando que hoy día esté allí River en esa posición incómoda, demasiado incómoda. Incluso en el medio 2 clasificaciones a Sudamericana, porque estuvo el año pasado, estuvo este año y con todo eso no pudo sostener el ritmo de las campañas anteriores como para quedarse en primera. Y ahora van a salir de su cancha. Sí. No van a jugar en su cancha. Sí, por el tema del estado, nos decía Iván Almeida, como la cancha no está en buenas condiciones, van a Nacional para tratar de jugar por bajo, para mostrar algo más. Bueno, y Libertad Guaraní, Libertad que va a poner el mismo equipo ante Guaraní el domingo. Libertad va a poner todo lo que tiene. Le va a costar a Guaraní. Sí. Así como a Cerro. De los rivales que le queda dentro de esa ruta es uno de los equipos más complicados. Aparte le mira como rival directo por el tema del acumulado también Libertad. A Guaraní. Si hay un rival al que Libertad le quiere ganar y viceversa, creo que es Guaraní. Es mutua la realidad. Sí. Se fue dando con el correr los años. Hay una pica especial de los últimos 15, 20 años. Es la situación de que supuestamente uno... Porque uno le pregunta al hincha de Guaraní a quién le quiere ganar y dice... A Libertad. Y el Libertad se volvieron especiales los cruces. Sí. La Agrícola Sara Seguros Generales, Seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Ello Puchupe Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños. Ahora con EMSA Inmobiliaria, aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Caguazú, Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Dice el arquitecto de la Goto negativo, solo a Olimpia, los de Guaraní los quieren ganarnos. ¿Qué quiere decir esto? Los de Guaraní no quieren ganar. Sí, negativo solo a Olimpia. Que la rivalidad es solo con Olimpia. Los de Guaraní los quieren ganarnos. No veo eso. Hay un grupo en Facebook, por ejemplo, que dice Libertad de su Guaraní, y veo que ahí se viven cargando Libertad de Guaraní. Alguna vez no sé cómo fue que entré con mi perfil y hay una rivalidad entre los hinchas. Pero de Guaraní ya pasó, con la tribuna. Hay un perfil en Facebook, Libertad de su Guaraní, y se viven cargando que uno va a jugar sin gente, uno juega en la casita, uno no tiene estadio, así, todo eso es chicanería, pero es el público, o sea, fuera que para el pensamiento... Para mí es un clásico. Sí, no sé si darle el toque, etiqueta de clásico, pero una rivalidad especial allí, ¿verdad? Pero se volvió especial hace 20 años. Son los de Guaraní los que nos quieren ganar. Pero igual se chicanean, se tiran... O sea que los de Libertad, para los de Libertad no... Por ejemplo, o sea, traslado porque que me entiendan mal hincha de Guaraní.
¿verdad? Le ningunean con el tema del estadio, por ejemplo, que tiene el tobogán por el tipo de la gradería, o sea, porque entro a mirar ahí como claro. y veo que se tiran, hay una pica entre Liberteño y Guaraní, y siempre se tiran algo, o sea, puede que para un Liberteño, pero el resto yo creería que de por sí está armado allí el juego en sí de la situación, y uno le dice el estadio, otro que se fue a la B, que otro tiene esto, que tiene otro aquello. Es como la disputa por el tercer escalón más importante. Claro, ¿verdad? Cerro, obviamente, arriba y por eso hay una interna allí, sí. Más o menos por ahí, Guaraní Libertad. El que se quiere ganar. Pechuburger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central de Subellala, Casi, Arraídos de Maya, Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Par S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-al8. Garnero. Y creo que pasamos justamente, enfrentamos a un rival que juega muy bien, tiene una gran intención de juego. Sabíamos que si queríamos controlar y dominarlo el juego teníamos que desde la posesión incomodarlos, porque es un equipo que también cuando tiene la pelota tiene muy buenos futbolistas, tiene movimientos que a través de esa circulación llegan a situación de terminar la jugada, así que sabíamos que íbamos a depender mucho de nosotros, nos costó un poco abrirlo el resultado, tuvimos situaciones muy claras que desperdiciamos, después obviamente que con esta temperatura, con este calor, era sabido que el que hacía el gol anímicamente iba a tener una ayuda muy grande y eso fue lo que sucedió. Creo que después controlamos bien el juego, pudimos ampliar y tuvimos alguna que otra situación que desperdiciamos también. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Además vas a contar con 30% de descuento en perfumería. Te esperamos en cualquiera de nuestros 393 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tu energía, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000. Caja Mutual. La rivalidad entre los guaraní y Libertad viene después de que los aborígenes le mandaron al descenso de los liberteños. Sí, a partir de allí viene. Sí, a partir de ahí viene. Sí. A partir de ahí viene. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Señambucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro telemático. En Medilife queremos cuidar tu salud y la de tu familia, por eso te ofrecemos descuentos de hasta 75% de la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo. Comunicate al 0982-186-386 Medilife. Cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apueste de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Apostá.le, apostá legal, apostá sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Te regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regala amor, regala Vmayflores. Equivocado el niño, después sigue escribiendo el Dagoto, pero escribe como una novela, escribe popular. Pues y se acrecentó también después de que Libertad haya salido campeón en la toldería. Así fue, veo. Eso fue en el 2007. Pero dio vuelta en cancha de Guaraní. Los de Guaraní creen que nos enviaron a la vez. ¿Por qué ve esta rivalidad? No, 0-0 salió ese partido. Clausura 2007 fue eso. Ahora 2 goles de Zamudio. No entiendo más ya. ¿Qué pie viene todo usted? Después habían jugado... ¿Una finalísima fue? Sí, una finalísima también. No, última fecha, clausura 2007. Jugaban el clásico en el Defensores, a la misma hora. Un punto le faltaba a Libertad. Sí. Y empató ante Guaraní y salió campeón allí. Pero el hincha de Libertad le quiere ganar al hincha de Guaraní y el hincha de Guaraní le quiere ganar a Libertad. Porque el de Libertad, si vos le preguntás al hincha de Olimpia, ¿a quién le quiere ganar? Te va a decir a Cerro Porteño. Y le preguntás al hincha de Cerro, ¿a quién le quiere ganar? Te va a decir a Olimpia. Claro, o sea, de ganar siempre quiere ganar su equipo. Claro, no, obvio, pero en los partidos, claro, especiales, estamos descubriendo la... Cerro y Olimpia, que el resto es secundario. No, por algo es el super clásico. No, para mí es
insisto con esto, es la disputa por el tercer lugar en la posición de importancia del fútbol paraguayo, Guaraní Libertad. Porque se sabe que Olimpia y Cerro van a estar siempre por encima de todos los clubes. Y no ahí hay que generalizar, dice Víctor. Cabeza a cabeza. Yo prefiero que salga campeón Cerro antes que Guaraní el vendedor. Ahí está. El liberteño el vendedor. Yo prefiero que salga campeón Cerro antes que Guaraní. Terrible. ¿Esto que ustedes se siente eso de niño o no? No, como jugador no sentí eso. No, vivo en la cancha, todo, porque dice Víctor, yo le quiero ganar a cualquiera, dice, ¿puedo hablar el nombre de quién? No, y Víctor Villar. siendo... Tupi, como cada año, realiza su promo Rompemos Todo, premiando la fidelidad a sus clientes con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford Ranger Limited Edition 0 kilómetro 2022, además de 100 espectaculares premios. Participan en el sorteo quienes hayan realizado sus compras desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Ahora con Dimo no solo tenés acceso a todas tus cuentas cooperativas y tarjetas de crédito Cabal y Panal, sino también a una tarjeta prepaga Dimo sin costo adicional. Con los mismos beneficios, descarga Dimo desde la Play Store o accediendo a dimo.com.py y accede a beneficios que solo Dimo y Cabal te pueden ofrecer. Seguinos en redes como Dimo Paraguay. Dimo nos une. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información comunicate al 235-8000, ingresa a unisal.edu.com.py. Universidad San Lorenzo. Dice porque Luque es la tercera potencia en Paraguay, le duela a quien le duela, su gente, su estadio, dice. No, pero eso habla, acá pues se confunde convocatoria con hinchada. Y mientras vos, porque no saques la diferencia que es convocatoria y que es hinchada, son cosas distintas, porque acá se confunden las cosas. Hinchada es una cosa y convocatoria es otra cosa. Ya le dije 20.000 veces, la convocatoria es la que va a la cancha, y Guaraní es el tercero en el país, no tiene la convocatoria que tiene el luqueño. Eso, por ejemplo, se quejó mucho Juan Alberto Acosta, tiene que venir gente del interior, dice, cuando jugaba los partidos de Copa, porque la gente capitalina no viene. Sí. En todo el país el tercero Guaraní. Le digo a Porky, te guste o no te guste, y le digo a los luqueños, le guste o no le guste. Ahora, como convocatoria de público, jugando el luqueño en su estadio y cuando anda bien saliendo del luqueño, y eso gramaticalmente es convocatoria, convocar. Yo puedo convocar a la gente y la gente no puede venir, yo puedo convocar a la gente y la gente puede venir. Entonces tenemos que separar qué es convocatoria y que es hinchada, son cosas distintas. El que mayor convocatoria es decir cuando es presencia física de la gente, esa tiene el luqueño jugando en Luque y jugando afuera cuando anda bien, y la hinchada es otra cosa. Vos podés tener seminal la hinchada en todo el país y no tener presencia, pero soy hincha y no me voy, soy hincha 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 no me voy. Eso se llama hinchada, eso no es convocatoria. La Kenton Clase es tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo, sin necesidad ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu clase en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chacomar, respaldo total. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? Donde te sentís a gusto. Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Tienen que aprender historia de fútbol paraguayo tus panelistas, dice el arquitecto Lagoto. Está que revienta el arquitecto. ¿Cómo te va, Iván? Hola Arturo, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo está la situación emocionalmente? ¿Cómo está vos? ¿Cómo está River? Tomaste hace poco, pero bueno, ahora 12 de octubre es mañana y la situación es muy comprometida. Sí, es una situación difícil, pero bueno, teníamos un primer objetivo que era llegar ahora al parate con chances de poder salvar a River el descenso. Es muy importante el partido de mañana para poder lograr ese objetivo. Ahí vamos a tener 15 días donde ya tenemos todo organizado para hacer un reajuste físico. Vamos a estar concentrados 4 a 5 días para tratar de iniciar de la mejor manera cuando vuelva a reiniciar el torneo. Pero para ello obviamente es muy importante el partido de mañana, donde se pueden dar dos situaciones, se puede dar lo peor y se puede dar lo mejor, así que para nosotros nuevamente el partido de mañana tiene una presión importante y una importancia
también muy importante. Está cambiando el equipo, ¿no? Hacer modificaciones. Sí, estamos buscando, la verdad que estamos buscando encontrar las piezas que son las indicadas para la idea futbolística que tenemos nosotros como cuerpo técnico. Creo que en el partido contra Nacional ya se vio algo diferente. Lastimosamente no hay margen de error, no hay tiempo para trabajar mucho. Es un plantel de gente con experiencia y bueno, apostamos a cada vez errar menos con las elecciones, así que esperemos que a medida que vayan pasando los partidos, o sea, en realidad el partido de mañana, y después seguramente con más tranquilidad y con más tiempo de trabajo poder equivocarnos lo menos posible con la elección. Iván, ¿tenés alguna baja por lesión para el partido de mañana? No, ninguna. Están todos, entonces, ya todos los cambios que veremos serían por decisiones técnicas, entonces, ¿sería un equipo con algún que otro retoque nada más o de vuelta cambiarías la mitad como había pasado de cara al partido anterior? No, la verdad que en este partido ya no hay muchos cambios. Por eso digo, de repente cuando uno llega tiene cierta idea por conocer las características de ciertos jugadores, y uno se juega por lo que conoce de ellos, pero obviamente de repente uno llega y muchos de ellos están con falta de ritmo futbolístico, y eso hace que de repente lo que uno esperaba de ese jugador que uno lo conocía con sus características no sea lo que uno pensaba, no le dé lo que uno pensaba que le podía dar dentro del campo de juego, y entonces empezás a ver quién es el jugador indicado para lo que uno pide. Vamos conociendo el plantel, así que por eso digo, uno cuando llega y tiene muy poco tiempo para trabajar, para ver cómo están, de repente elige los jugadores por lo que uno conoce de ellos, pero a ellos hay que sumarle que depende mucho del momento del jugador, si tiene ritmo de fútbol, si está bien entrenado, si viene de lesiones. Entonces no es fácil. Iván, ¿cómo te va? Un fuerte abrazo. En el partido anterior... Ancho, tenés que acercarte más al micrófono porque parece que está una cuadra. Ahí está. Ahí está. Se movió. En el partido anterior, un abrazo para vos, Iván. En el partido anterior, a disposición Pablo Ceballos, Mar Molinas, ¿ahora podrían aparecer o esperamos planilla? Sí, Molly venía con una lesión, con una molestia en el talón. Él ya está con nosotros ahora acá en el hotel, ya estamos concentrados. Y bueno, y después las elecciones, como te dije, uno de repente contaba con ciertos jugadores y de repente por características, por estilo de juego, por sistema, hay jugadores que quedan fuera, ¿verdad? Todos los partidos son diferentes, los rivales también. Nos gusta plantear de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al rival, así que por eso de repente hay variaciones en la lista de concentrados. Partido clave, prohibido perder, se puede decir, se puede catalogar este partido así. Ya, desde el primer día que vinimos a River ya estaba prohibido perder. Lastimosamente sí lo hicimos ese partido con Sol, que ellos habían jugado ese lunes con Cerro Porteño y nosotros agarramos el martes y ya tuvimos que jugar el viernes. Después otra vez tuvimos semanas cortas porque venimos jugando todos los viernes. Fue importante conseguir ese empate ante un gran rival como Nacional, en cancha Nacional. Y obviamente este partido, como dije cuando estaba hablando con Arturo, tiene las dos situaciones. Si nosotros llegamos a ganar, nos vamos a acercar a 12 de octubre, y si Luque llega a tropezar, nos vamos al parate quedando a 4 puntos de Luque, a 5 de 12, a falta de 9 puntos por jugarse, teniendo que jugar todavía en contra de Luqueño. Así que por eso este partido realmente tiene una importancia diferente. Iván, nos decías recién que ya está todo planificado para hacer el reacondicionamiento la próxima semana. Te quiero consultar, y que se entienda bien la pregunta, obviamente ustedes van a seguir peleando hasta el final, pero en caso de que se dé la combinación negativa para River, y por ejemplo, si el lunes lastimosamente ya es irreversible el tema y terminan descendiendo, igual esa planificación se va a seguir cumpliendo con el reacondicionamiento de cara a los 3 últimos partidos, o depende exclusivamente de que sigan con vida en la tabla de promedio. Entiendo tu pregunta, entiendo tu sinceridad en la pregunta, pero yo te voy a ser sincero, la verdad que no pensé de esa manera. Pensamos en positivo y bueno, después del partido seguramente analizaremos, porque bueno, los resultados también
por más de que sean negativos, nos pueden seguir dejando con chance a nosotros. Perfecto, gracias por el tiempo como siempre, Iván, un gusto poder conversar contigo. Un abrazo para todos, muchas gracias. Iván Almeida, entrenador de River. Sí. Pasa que sacando cuentas, Claro. si vamos a la realidad de los números, es cierto, puede darse el lado positivo, si River gana y pierde Luqueño, que juega ante Olimpia, queda a 4. Pero si pasa lo contrario, si River pierde y Luqueño gana, ya River será equipo de intermedia el día lunes. Por eso decía que en base a eso va a tener que analizar la situación. Obviamente ningún plantel piensa en que se dé la combinación negativa para ellos. Un saludo al aire, Iván, le estamos saludando a Iván entonces, que tuvieron la charla con él, que hace técnico y después comenta, ¿así es? Sí, ahora está en un stand-by, en el comentario. Sí, señor. Recuperal multivitamínico que aumenta el rendimiento físico e intelectual. Una cápsula al día fácil de tomar. Ingresa a las redes sociales de Recuperal y entérate de los regalos que tienen para vos. Recuperal, el plus de energía que necesitas, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con Asismed puedes elegir el plan que más te conviene. Además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Para más información comunícate a través de las redes sociales como Asismed PY o al 288-7000. Asismed, toda la vida. ¿Cómo te va, Julio? ¿Cómo andás? Hola Arturo, un placer saludarte a vos y a toda la audiencia de la radio. Muchísimas gracias. Yo te debo aclarar esto porque ya hablé con relación a esta mañana, hablamos en Urbana y en el bloque, no es nada personal el tema del video de Guti, que es una figura excepcional. Pero esto te lo voy a decir cuando tengamos acá tu presencia en los estudios que te queremos invitar. Hay una partecita nomás, la de que dice convoca a votar por, y esa es la parte que me parece muy comercial, pero es cosa mía, no lo tomes a mal, Julio. No, claro que no, para nada, comprendo perfectamente. Muchísimas gracias, agradezco a quien me envió, sé y valoro el gesto y el hecho. Quiero que lo digo público, lo teníamos hoy, te lo digo públicamente, la actitud que tuviste para con nosotros. Julio, te queremos invitar después a vos y a los otros candidatos acá en Estudio de Fútbol a lo Grande, cuando ustedes puedan, si a vos te gustaría compartir con los otros candidatos o no. Estamos hablando de la oposición. Sin problema. A mí me encanta el debate. Sí, no, para llamar le estoy diciendo a los compañeros, Julio, los otros candidatos son... Rubén Recalde y Blas Ojeda. Si nosotros llegamos ahora a llamarle, Julio, a los otros dos candidatos, ¿podrían venir los tres mañana? Mañana viernes. Sí, yo puedo. Vos podés. Lo que queremos hacer, Gerardo, si le invitan a los otros candidatos, lo ideal sería los tres, acá en la radio, para tener una idea y hacer un debate de lo que es la posición de Cerro, Julio. Sí, sin problema, no tengo ningún inconveniente. No, por eso, Julio, con Julio Ullón, con relación a esto. Julio, estamos hablando lo de Guti que se dio, ya vimos, hay un chico que está ahí, que respalda a Guti, sé que le hicieron llegar la camiseta de Cerro. ¿Qué implicancia tiene en tu vida personal el hecho de la presidencia de Cerro, vos y familia? ¿Por qué querés ser presidente de Cerro? Bueno, ser presidente de Cerro para mí es un sueño de criatura. Es un sueño que realmente ahora se va a hacer realidad. Mi familia me acompaña plenamente en este proyecto, en este emprendimiento. Vamos a través de una planificación seria, una planificación ordenada, a corto, mediano y plazo, queremos darle ese salto cualitativo al Club Cerro Porteño para que esté dentro de los 5 mejores del continente. Y bueno, dentro de esta planificación, la idea es traer una persona de prestigio internacional, de renombre, de capacidad, de experiencia. Guti estuvo 5 años gerenciando las divisiones juveniles del Real Madrid. Y bueno, la idea es que él aporte en base a su experiencia y también en base a los diferentes contactos que tiene en el fútbol mundial, y nos apoye en el gerenciamiento para que Cerro sea más grande y coseche todos los logros deportivos que realmente le falta cosechar. Cuando te reunís, te asesorás y te dicen, mira, buscar la figura de Guti porque es figura mundial, si se da, ¿vos creés que ahí está la base del éxito, que es lo prioritario para poder lograr las metas en caso que
asumas en Cerro partiendo desde ahí? Sí, forma parte de nuestra planificación, Arturo. Cuando nosotros apostamos como a una figura como Guti, ¿qué es lo que buscamos? En primer lugar, buscamos una persona con renombre internacional para que automáticamente Cerro entre dentro de la órbita mundial futbolística. Un jugador formado por Guti acá en Cerro Porteño, en lugar de venderse por $1 millón, se va a vender por $2 millones. Le damos un salto cualitativo al Club Cerro Porteño y al valor económico de los jugadores del Cerro. Ahora, Julio, tenemos, sí. No tires todo porque queremos invitarte con los otros candidatos y lo vamos a hacer, salvo que no acepten. El tema es, ¿vos crees que ahí está en la venta del jugador? ¿Vos crees que ahí está todo? No, eso es un aspecto nomás. No. Es lo que estamos, Julio, vos movés la pieza con Guti, tu caballito de batalla. Movés la pieza con él. Y como apasionado, porque Cerro es mucha pasión, habrá sentido mucho el hecho de estar y no estar, de tratar de alcanzar y no alcanzar. La situación de Cerro es muy emotiva, y vos sabés muy bien el hecho de no lograr una Copa Libertadores de América. Hay muchas cosas de fondo, Julio, en este tema, no solamente la formación y la venta, el tener que ir y vender, hay muchas cosas en Cerro. Sí, claro que sí. Y bueno, y por eso es nuestra apuesta a este señor. Pero fuera de él, sacarlo a Guti. Sí. Sacarlo a Guti. ¿Qué querés en Cerro? Sacarlo. Sí. ¿Cuál es tu objetivo, tu meta? ¿Qué es, independientemente a todo lo cuestionamiento que le pueda hacer a Zapac, qué es lo que vos proponés? ¿Pasarse en eso? No, es así. La idea es nosotros tenemos un proyecto deportivo, tenemos un proyecto económico y tenemos un proyecto social dentro del Club Cerro Porteño que apunta a una planificación ordenada a 10 años para que Cerro Porteño esté entre los 5 mejores del continente y sea uno de los grandes jugadores a nivel mundial. Bueno, en ese sentido, un segundo, Julio, no tires todo porque queremos hacer la invitación pública. ¿Me permitís, Julio? Sí. Te pido, y disculpame, te interrumpí 4 veces por mi forma de ser. Te pido disculpas, Julio, ¿sí? No hay problema. Te pido disculpas. Rubén Recalde, ¿cómo te va? Arturo, buenas tardes. Espero que estén bien también. Rubén, ¿mañana podrías venir a mediodía a la radio? Rubén. Vos sabés que estoy justamente en el vehículo y no quiero nada más superponer con otro compromiso, pero te vuelvo a llamar yo y puedo darte la certeza. ¿Sabés qué, Rubén? Estamos con Julio Ullón. Ustedes se saludan, se conocen, ¿no? Pero claro que sí, una excelente persona. Rubén, mañana queremos tenerte a vos, a Julio Ullón, y invitarle al tercer candidato, Blas Ojeda. Queremos tenerlo en la mesa, queremos tenerte a vos me decís igual que Julio, 1 hora suficiente y hacer un debate con el Cerro de hoy, Rubén. Por eso la invitación. Sí, me estás obligando y no quisiera nomás superponer otro compromiso. Prácticamente con seguridad entiendo que es una oportunidad enorme para mí, pero me tomás en el auto y te juro que no tengo la agenda encima y hay gente que asume compromisos por mí también, Arturo. No, se entiende, Rubén, aparte estamos haciendo... media hora máximo yo te llamo, ¿no? Media hora máximo. Y te hago una pregunta, ¿y el sábado qué tenés? Rubén, ¿el sábado qué tenés? No, el sábado podés comprometerme sin problema. Un segundo. Hagamos sábado porque pues esto que hablamos el sábado va a ser otra vez grabado, editado por Gustavito para ser puesto al aire entre lunes y martes nuevamente. Julio, el sábado podés estar en la radio acá a las 12, Julio. Sí, sin problema, vamos a estar. Bueno, Rubén, Julio, saludale a Rubén, por favor. Hola Rubén, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Nos encontramos la última vez en el Clásico gritando el gol de Cerro Porteño. El placer es mío, Julio, te agradezco mucho y es importante que
que todos nos escuchen de esta manera. Todos los cerristas somos amigos y queremos lo mejor para Cerro Porteño. Bueno, entonces Julio y Rubén, pueden venir a las 12 el sábado acá, vamos a hablar con los guardias de estacionamiento, la gente de caseta, para debatir el cerro de hoy, Julio. Sin problema, vamos a estar ahí a las 12. A las 12, ¿te parece? Edificio Telefuturo, Julio. Sí. Conoces. Y un segundo porque vamos a terminar contigo, Julio. Rubén, te esperamos el sábado al mediodía, edificio Telefuturo Monumental, ¿sí? Arturo, gracias la invitación. Gracias, muy amable. Rubén Recalde. Julio, van a estar con Rubén. ¿En qué se asemejan, Julio, con Rubén? ¿Y qué es no en la posición de la política del Cerro, Julio? Y yo la verdad no conozco mucho sus planes. Todavía no escuché, digamos, sus diferentes planes que él está queriendo llevar adelante. Pero sé que tiene muy buena voluntad, es una persona muy trabajadora, es una persona que le quiere al Club Cerro Porteño y estoy seguro que puede aportar muchísimo para el Cerro. Bueno, Julio, dejamos esta charla pendiente, ampliándola en el debate azulgrana, vamos a llamar debate azulgrana, fútbol a lo grande Monumental, el próximo sábado, Julio. ¿Sí, Julio? Perfecto, vamos a estar ahí, Arturo. Gracias, Julio Ullón. Teníamos a Rubén Recalde y nos falta uno. Blas Ojeda, a la pausa. Los amigazos son un verdadero show y siempre te aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendan la heladera Tokio Magna con el pacto de confianza Inigeo. Barta, la batería líder de Europa está en Paraguay. Barta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta, las mejores casas de acumuladores del país. Necesitas conexión a internet como ante todo. Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971 100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Lactolanda, alimenta tu ganas de superar, disfrutar y compartir. Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. Farmacias Catedral y Gastavoz, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000, escribinos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Vamos con todo el repaso de lo que se vendrá el fin de semana. Mañana, River 12 de octubre, el día de mañana a las 19, así se abre la fecha. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda solución de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad, garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 600-3350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery Paraguay. Más de repaso de partidos, el día domingo, 2 juegos, a las 18:15, Libertad Guaraní. Barcos y Rodados presenta su nafta multitesteada de calidad superior comprobada con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes y su tonelaje real certificado internacional. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Por su mes aniversario, Casa Paraná te premia. Con tus compras a partir de 100.000 guaraníes, participa del sorteo de una heladera, una torre chopera, un split, 5 piletas, 10 parlantes y muchos premios más. Acércate a cualquiera de nuestras 3 sucursales o compra desde la web. Casa Paraná, compras con historias. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines Upacaraí. Posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000 al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Claro, ahora le invitamos a la oposición y posteriormente le invitamos a los hermanos Zapac, a Raúl y Juan José, si quieren estar. Entonces, el sábado vienen Ullón con Recalde y ahora hay que invitarle a Ortega, que es vicepresidente de porque Ojeda explicó que va a estar en el exterior, va a estar en el interior. En el interior, ahí tenemos ya la oposición de explicó a producción que va a estar en el interior. Sí, y después los Zapac, ¿verdad? También le vamos a hacer la invitación. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Repelentes base, larga duración, nueva fórmula que te protege por mucho más tiempo, seguridad por 12 horas, libre de los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Seguinos en redes sociales o ingresa a basebase.com.py. Tus electrónicos
Electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Destapa una fiesta en cualquiera de sus presentaciones y que empiece la fiesta. Whisky con cola, vodka con pomelo, vino con naranja, nada de jarras, hielos y recetas. Para disfrutar solo con amigos fiesteros, una fiesta bien fría no puede faltar. Sauce, materiales de construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquiler en Baquetes, estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. De teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. En Erimark, pagando con tus tarjetas de crédito Itaú tenés 20% de descuento hasta en 10 cuotas sin intereses en alarmas y polarizados. Hasta el 15 de noviembre te esperamos en uno de los locales de Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 al precio de 93, jugá de local y súmate al equipo, carga Supra 95, Copetrol, ¡vamos! Cerro Porteño, Sol de América, el domingo a las 20:30. Antes Libertad Guaraní, el domingo 18:15 minutos. Repasamos los juegos del lunes. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para cal 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernaderes, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Lubricantes Móvil, compartiendo pasión por el movimiento, sin movimiento hay móvil. Más de repaso de lo que se vendrá el lunes. Olimpia Esportivo Luqueño, 18:15 el lunes, Olimpia Luqueño. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor. Husqvarna, la marca con respaldo y garantía para tu motocultor. Husqvarna, el poder de la transformación. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y Chaurrizaca. En Electroban tenemos esta increíble piscina Bestway de 9.150 litros en cuota de tan solo 167.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Más de repaso de partidos. Guaireña Nacional el lunes 20:30. En Toyotoshi se nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, arreglos de huellas de plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado. Telefonía IP, CCTV Data Center. Para más información comunicate al 728-8858 o a inforbosanri.com.py. Sanri S.A. Vamos con el repaso de la Copa Libertadores de América Femenina. Ayer la presencia de los equipos paraguayos. Cerro Porteño derrotó 1-0 al Santiago Morning. Con CNT 5.350 millones en premios, 4.400 millones en el poderoso. Un departamento amoblado más un 0 kilómetro en el grandioso salen sí así. 2 Peugeot 208 Petit CNT Cheparemoy. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Pugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Construir tu casa con Comisipar, la cooperativa te ofrece crédito para la vivienda con tasa de interés desde solo 8,9% hasta 15 años de plazo. Además te otorga cupones por cada desembolso para participar del sorteo de interesantes premios. Conoce más en la web y redes de Comisipar. Comisipar, tu mejor opción. Hacer el fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Lourdes Adriana González marcó el gol para Cerro Porteño ante el Santiago Morning. Hablando de la otra representación, Ferroviaria le ganó 3-0 a Sol de América. Sol de América no pudo antes Ferroviaria, que es uno de los equipos candidatos en sí a llevarse el título. Ya tiene el título encima y es el último campeón. Ferroviaria de Brasil. Entérate de lo que tenemos para equipar tu casa y empresa en ciopar.com.py. Visita nuestro amplio showroom en la autopista Silvio Pedrosi al lado del Club General Díaz. Síguenos en redes como Ciopar. Ducati, las motos italianas más fascinantes y potentes del mundo en sus versiones Naked, Motor, Touring, Scrambler, con la mejor garantía de 4 años sin límite de kilometraje. Representan Paraguay y MAG. Forever Ducati. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Más de repaso de partidos. Hoy juega Capiatá, hoy es su estreno el conjunto capiateño ante Nacional. Las chicas de Capiatá Nacional de Uruguay 19:45, Copa Libertadores Femenina. Líbrate de los dolores con Etiol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas de reacción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con otros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud protegida, servicio médico de cobertura nacional, sanatorios, centros médicos, clínicas y laboratorios adheridos. Planes acordes a sus necesidades. En este mes de noviembre, Azul, nos sumamos a la prevención y te traemos una promo en todos nuestros planes. En la primera cuota paga solo 30.000 guaraníes y ya puedes acceder a múltiples beneficios. Salud protegida, tu salud, tu familia. Más de repaso de la Copa Libertadores. Hoy igualmente juegan Corinthians San Lorenzo 17:30. Mismo horario para Deportivo Cali Alianza Lima. Siempre hablando de la Copa Libertadores
femenina que se juega aquí en nuestro país. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillán, la teléfono 319-0000. Forma parte de la campaña Transmitió un cambio sin prejuicios, que Control y la Fundación Vencer te llevan adelante hasta el 1 de diciembre para compra de preservativos. Por cada compra de preservativos Control, ayuda a las personas que viven con VIH y a sus familias desde la labor de la Fundación Transmitió un cambio sin prejuicios. Paraguay Insumos, productos insumos informáticos de primera calidad, Toner, cartuchos originales alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Poder y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería, aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. El sábado verán actividad nuevamente los otros conjuntos paraguayos, hoy Capiatá. En el caso de Cerro Porteño ante Yaracuyanos, el sábado 17:30 entran en acción nuevamente las chicas de Cerro, Copa Libertadores Femenina, 17:30 el sábado. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en la Superior 1751 Caseco Villaco, llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter Fleming. Todo lo que querés para tocar puedes encontrarlo en IO. Sin salir de tu casa, ingresa a io.com.py. En mitiendavision.com mejoramos tu experiencia de compra, buscar, encontrar y comprar ese teléfono, esa parrilla, ese sofá es mucho más fácil, rápido y seguro. Además puedes pagar con todas las tarjetas del mercado y aprovechar los beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Visión Banco. Ingresa a mitiendavision.com. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Más de repaso, el sábado 19:45 juega Sol de América ante Santa Fe. Sol de América Santa Fe, Copa Libertadores de América Femenina, 19:45 el sábado juega Sol. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón Conectan Burucuyá Frutica, la más fresca combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles, Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Ahora en Sanicer puedes hacer tus compras de juegos de baño, pisos, porcelanatos, griferías y más con tu tarjeta de crédito, te da un 40% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses, hasta el 30 de noviembre. Te esperamos en Avenida Subillán, la esquina 1 de noviembre, comunicate al 210-629 o síguenos en redes como @Sanicer. Ya conoces toda la línea de productos para el descanso de Super Espuma, desde almohadas y cubre colchones hasta juegos completos de somiers, te esperan para que vivas más despierto, con 45 años de experiencia en el rubro del descanso. Super Espuma, viví más despierto. Así es, repaso de lo que se vendrá igualmente con la actividad de los equipos paraguayos, las compatriotas que están participando aquí en nuestro país de la Copa Libertadores Femenina. Energy cumple un año en estaciones de servicio en todo el país, lo celebra contigo. Llegó la promo Imparables con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas. Estás participando del sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2022, promo válida hasta el 28 de diciembre. Energy. El machetazo ahora se llama La Ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es el Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pila cotización a Tapiti bajo info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a paso el famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar a Rentamac con realmente más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. UPISA ganó las certificaciones de marca país por la exclusiva calidad de sus productos. UPISA exporta a más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. UPISA, calidad para el mundo. Estilo hogar, muebles, electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casa Hermino, Mendoza, Concepción, Estilo hogar. Con Rumbo CCR Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos toda una vida con vos. No hay asado sin chorizo y queso de Chorti, tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleros, botifara, y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo, embutidos Chorti. Que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. ¿Sabías que ahora que con Bancop y la AFD puedes acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9%, seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Más de repaso de lo que se vendrá. Copa Paraguay, hoy 17:45 el partido de Olimpia ante Guaireña. ¿Cerramos, Luis, verdad? Sí, señor, completito. Me pareció escuchar allí el ok correspondiente. Hoy Olimpia Guaireña, 17:45, y pasó para el miércoles, Víctor, lo de Sol de América. Sol de América Santaní, miércoles 19:30. Con eso se completa el cuadro de cuartos de final. Sí, Olimpia Guaireña, el que avance juega ante Libertad. Y el que gane Santaní Sol juega ante Atlético Tembetario en las semifinales de Copa. Eso es bueno refrescar. Entonces, el ganador de Olimpia Guaireña va ante Libertad. Bueno, Daniel Campos, para la Red Monumental Satelital, gerenciador de Tembetario, habla en... Bueno, ustedes saben que Tembetario está en semifinal en la Copa Paraguay. Habla del caso de Ernesto Caballero, Almirón, Ernesto Caballero, Ramón Sosa.
Miguel está contento, Miguel está feliz, Miguel está muy contento. Jugar en un equipo de la Premier League es estar en la elite de la elite de la elite. Por más que la gente diga, a mí yo me río cuando la gente dice, ese equipo es un equipo súper grande en todo sentido. Lo que pasa, que yo le digo a la gente, no es que el Newcastle sea chico, es que los otros son muy grandes, los que juegan en la Premier League. ¿Entendés? Ahí no hay equipos chicos. Y tenés todo. Después tenés los matices de los técnicos, bueno, no sé, el técnico que fue, un técnico por ahí más defensivo, o lo que sea. Pero jugar ahí, estar ahí, no te querés ir nunca. No hay equipos chicos, te vuelvo a repetir. La gente se equivoca cuando dicen ese equipo chico que pelea. Pelea lo que puede pelear porque los demás son demasiado grandes, nada más. Para terminar la charla, Ernesto Caballero, ¿qué hay con él? La verdad, una sorpresa impresionante el nivel de Ernesto, y hay muchos equipos a nivel local que estamos negociando, tenemos algunas tenemos algunas preguntas, nos han preguntado de varios equipos a nivel nacional y estamos viendo, porque estoy esperando también alguna cosa del exterior, pero sí hay varias consultas de equipos de acá a nivel local. Te pregunto, Ramón Sosa, ¿qué va a pasar con él? Me hiciste una pregunta que me duele mucho en lo deportivo, más que nada. Bueno, en lo económico ni hablar. Sabemos que Olimpia no lo pagó. Es una cosa que al club, a Temperley, nos está perjudicando mucho. Por eso estamos, como yo te dije, quiero que sea autosustentable, y esa plata que no estamos cobrando, que veremos a ver cómo la negociamos, nos está faltando para nuestra infraestructura y para financiarnos. Entonces, nada, me preocupa lo deportivo, que no esté teniendo tanto protagonismo, pero bueno, vamos a esperar a fin de año y veremos. Como yo estoy en conversaciones con la gente de Olimpia y veremos a ver qué vamos a hacer. Es una situación que así como está a mí no me cierra de ningún lado. O sea, si el jugador para mí está perdiendo en lo deportivo y en lo económico tampoco cobramos, entonces no me gusta la situación. Vamos a ver qué hacemos. Pero vamos a esperar a ver cómo se desarrollan las próximas fechas, a ver qué es lo que hay, y si no, tendré que buscar alguna posibilidad de que el jugador se vaya a otros mercados. Es decir, Miguel no te dijo que esperes, ¿te dijo eso? Siempre estamos esperando. Yo le dije que yo siempre iba a hablar con él, no, a ver, acá no hay demanda ni nada, simplemente diálogo, pero hay un momento que tenemos que tener soluciones. Y encima en lo deportivo no se está dando, pero yo eso no, mira que yo esto no lo digo como presión, los técnicos, los que lo ven todos los días, jugadores, son los que deciden quién juega, quién no juega. Yo no estoy diciendo que el jugador tiene que jugar, es una cuestión, yo soy del ambiente y sé cómo es, pero a mí, viendo de afuera, si por lo que sea el jugador no juega y encima no se puede cobrar, no me conviene a mí esto, entonces no nos conviene a nadie. Así que tenemos una solución. Esperar, no sé qué hay que esperar. Yo le dije a Bruno que pongamos un parámetro a fin de año a ver qué es lo que hacemos con el jugador, qué es lo que hacemos. O tratemos de venderlo, pero si el jugador no juega es más difícil venderlo también. Sí. Tenemos que buscar soluciones, no veo dudosa la situación. Por ahí buscamos una solución económica o refinanciamos, nos empiezan a pagar de alguna otra manera, no lo sé. Yo siempre es lo que te digo, Arturo, yo quiero que el jugador paraguayo triunfe en su país para después, y vos sabés todos los ejemplos de todos los jugadores que yo transferí. Sí. Yo soy de los que digo que el jugador tiene que triunfar en su ámbito, y más si es un equipo grande, y después salir al exterior, no al revés. Porque las experiencias son muy malas cuando los chicos se van chicos afuera y después vuelven y ya no los recuperan. El jugador tiene que triunfar en su ámbito, y yo creo que el chico tiene todo. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. La audiencia y fútbol a lo grande. El acto que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital monumental.
Hace 11 años, tomamos el compromiso de mantenerte informado, con un estilo diferente de hacer AM, con un equipo enorme que todos los días se pone como objetivo contarte la actualidad minuto a minuto. Cambiaron muchas cosas, pero la esencia Monumental no cambió, nos transformó. Gracias a tu preferencia, 11 años monumentales. Monumental 1080M es Radio Futuro. Última hora, lee la verdad. Interfisa Banco, nuevo horario de atención de 8 a 14 horas. Presentan Solo Noticias, 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 33 grados. El Tribunal Superior de Justicia Electoral proclamó este jueves al intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, y a los 24 concejales electos en los últimos comicios. Tras la elección de los candidatos en los comicios municipales, el requisito obligatorio es la proclamación por parte del TSJE antes de la toma de posesión del cargo, que será el próximo 9 de noviembre. Por su parte, Jaime Bestar, titular de la institución, destacó la labor del Tribunal Electoral en el juzgamiento de las actas de votación en Asunción. Una revisión sorpresa en los pabellones del penal de Pedro Juan Caballero dio como resultado la incautación